Bueno, ¿Qué pasa, mijín? ¿Cómo estamos, mijín? Un día más, día viernes, mijín. Saludos por ello. Hoy día estamos tomando cervecita, mijín. Y tenemos nuevo entrevistado, mijín. Como siempre, se caracteriza hasta yo creo que ya la semana que viene, más o menos, ahí ya termina la entrevista. Y hoy día, tenemos la entrevista al Team Imbécil, mijín. Ahí nomás se las dejo. Vamos a estar preguntándole cómo vivieron la season, cómo vivieron la guerra, qué les pareció en la casa que estábamos. Vamos a estar hablando todo sin filtro, mijín. Así que, nada, gente. Vamos con el Team Imbécil, mijín. ¿Cómo estás, cabrón? Tan animoso, Aquí, pues culiao, loco. tan animoso, conchetumare, estamos bien. Cualquier ánimo, culiao, los caemos Estamos de re ánimo. bien. ¿A quién tenemos acá? Re Tenemos a la bien. Heavineta. ¿Cómo está, Heavy? Saluda a la gente. Ahí, mi gente. ¿Qué tal, Bien, bien. gente? ¿Todo Tenemos al tranquilo? Mía Tulapi. ¿Cómo está, señor Mía? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A quién más tenemos por acá? Tenemos Terrible. al Elu, el Lucía Mijín. Tenemos a la Droxu que está ahí haciendo los paquetes de droga para mandarlo no sean de mierda. Terrible. Y tenemos al terrible pedazo de Pian Grover. ¿Cómo está Pian Grover, Mijín? ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien? Todo bien, Mijín. Oye, cabrón, Acá estamos. ¿están bien? Ya. Todo bien, ¿Quién por parte suerte. hablando? Preguntémosle al Heavy. ¿Qué le pareció esta season? ¿Cómo viviste esta season, Heavy? Sin filtro. Sin La filtro. verdad, puta desastrosa por todos lados. ¿Por qué? ¿Por qué desastrosa, Mijín? Cuenta ahí a la gente, weón. ¿Esto se llama YouTube, cabrón? Desde la alianza hasta la casa, todo. O sea, a ver, pero voy a poner pausa esta weá. Ya mira. Había bastante favoritismo, varias huevadas. Sí, tú veías eso en la casa, loco. Sí, de hecho, o sea, no sé, era muy desorganizado, ¿no? Más que favoritismo, puta, siempre eran los mismos huevones. No, la container. Y yo agarro y te acepto ya, que sean buenos y todo ya, pero no me puedes decir que un espada corta de nivel 4000 ¿Eh? tenga la habilidad de golpe sino relámpago para botar a los charros. No, güey, demos nombre. ¿Quién era ese player? ¿Quién era ese player, mijín? Dilo. Puta, el de Pichula, weón. De Bichula, no, me la container. Ya, ¿era espada corta o espada larga, güey? Espada corta, weón. Y todavía streameó, o sea, yo no me hubiera dado cuenta si jamás hubiera, no sé, no hubiera streameado. Pero estaba streameando, weón. Estaba streameando y vi eso y dije, no puede ser que este sea la gente principal, no me jodas, no. No, güey. ¿Y en qué asedio, en qué ataque viste eso tú, Heavy? No me recuerdo si fue en las últimas guerras, las últimas dos guerras, una de las dos últimas guerras. No recuerdo si fue en la capital, weón. Ya. No creo que haya sido en la capital. Pero igual, pues, eso como que ya me dio, no sé, a ver, fui a mi otro Discord y estaba hablando con la gente y estuve renegando de eso aproximadamente 3, 4 horas, o sea. No, güey. A mí me parecía increíble, o sea. Ya era demasiado, no pude. Mi ¿Vos viste esa corazoncito no wea aguantaba. mía, Eru, No, Drox o alguien lo vio de usted o no? Yo sí. Yo vi cuando tiró la ulti. No, güey. No. Sí. A ver, la otra ulti empezaba a pegar básico o algo Pega así. básico ¿Qué y tira, pasa? y tira la espada Ah, no, no sé cuál. No, empieza a pegar unas patadas, ¿no? En la espada corta. No sé, no tengo idea. Empieza a Sí, pegar varios golpes. varios golpes, tira varios golpes. Puta, pero no sé, a mí sí me pareció increíble, weón. No, güey. No quería jugar, weón. Ya, pero No, aparte, es aparte que- de eso malo, ¿cómo viviste la season, por loco? ¿Cómo viviste tú la season? La viste mala la wea. Para mí sí era un desorden, o sea, era mucho desorden total. Y todavía le decías prácticamente los motivos, todo, o sea, cómo se podría mejorar o sea, qué se podría hacer y te decían, ya, sí, y luego hacían el mismo error de nuevo. Obviamente para acá, ¿quién soy? ¿Ya? Por ejemplo, decía, ¿no? Muchachos, si hacen su lista, la lista está bien, me parece buena, pero pongan qué artillería quieren porque ustedes tienen una micro.
Ajá. No, sí, sí la ponemos, que sí, y nunca la pusieron en toda la season. Nunca la pusieron. No pusieron O sea, la artillería, decís tú. no, claro, y a mí me llega el huevo, pues yo no veo que me dicen artillería. A mí me decían 3 cuervos, yo llevaba 3 cuervos, porque es parte de tu micro, pues es parte de lo que quieres hacer, ¿no? Pero Claro. como no ponían nada, no llevaba nada, pues era así de simple. Tú sabes que yo, puta, no me gusta que estén desorganizados. De verdad, eso, loco. Puta, y luego La uno verdad que sí. agarra, ¿Eh? puta, luego, ¿qué más vi? O sea, ¿quieres que hable de todo lo que he De visto, todo, todo lo pues, que ha vos pasado? estáis preguntando en una entrevista esta weá. Sin filtro Puta, ahí. la gente acá se me echó, se peleó todo. ¿Eh? Mira, ya he visto a, a los jugadores de allá, de Nox, ¿Ya? jugar y sé más o menos qué nivel tienen, ¿ves? Y luego ¿Ya? por discusiones cojudas se han estado trayendo las partidas, pero no me jodas. Oh, ¿Por qué? ¿Por qué se traían las partidas, decís tú? Porque yo los he visto en guerra. O sea, juegan bien. O sea, no juegan bien. Bueno, sí juegan normal, pero no puedes jugar peor que normal, pues. ¿Ya? ¿Me entiendes? Sí, sí. Y ya, pues, he visto juegos peores que normal. O sea, he visto últimos puestos, en las ranques sobre todo. El arranque. Ah, y aparte que siempre hacen esta huevada de guardarse la última tropa para el final, weón. Esa va lo detesto, weón. Desde ese hacen esa mierda. Que se guardan las O sea, mejores. imagínate esta situación. Todo el mundo se está sacando la mierda por ganar la partida, todos. No hay nadie que no intente. Hasta ¿Ya? ellos mismos. Están peleando, todo bacán. Pero los huevones agarran y faltando 30 segundos, ya todo el mundo está casteándote la carpa. Ya no tienes chance, pues. Ya perdiste, prácticamente. Claro. Y uno de Nox revive con espartanos o con úsares. Y puta madre, esa weá ya, pues esto es para sacarte quicio, weón. Esa weá lo hacen de verdad lo deben hacer a propósito, porque no creo que sean tan burros, weón. ¿Vos decís que lo hacen a propósito? No. Tiene que ser a propósito, así, directamente tiene que ser a propósito, porque nadie es tan burro, weón, para hacer esa huevada. Terrible, weón. Y ya, pues puta, esa huevada, el hecho de que juegan muy desordenados. ¿Qué más? Los aliados, weón. ¿Qué pasa con los aliados? ¿ya qué más? ¿Ya qué Que los más? aliados, que los aliados querían buscar su diversión, pues, weón. ¿Ya? ¿Y no te gustó la alianza Heavy a ti? La alianza era fuerte, o sea, pero no me gusta el hecho de que prácticamente todo esté en las manos de ellos, pues, porque han hecho lo que han querido, pues. Y bueno, uno no le puede decir nada porque en realidad pueden hacer eso, Claro. porque si ellos se quitan, ya no puedes jugar, pues, o literalmente perdiste. Y ya, pues esa weá me da cólera, pero a lo que yo voy es que estás jugando con el tiempo de toda tu gente, ¿no? El tiempo de toda tu casa, no es simplemente ya, quieres divertirte, bacán si quieres divertirte, pero, o sea, por lo menos asegúrame de que vamos a ganar, ¿no? Ujú. Y eso pasó en la primera capital. Uno quería ganarla y al final se la tomaron, pues. Y si ya ¿Verdad eso? perdiste, claro, hoy, Mm. si estuvimos ahí, mijín, ¿Es verdad? Mm. Sí, sí. ya sea por motivo A, B o C, se terminó perdiendo, pues, y esa es la verdad, pues. Tal cual, loco. Puta, Ah, llegó Ezequiel Soa. ¿Cómo está aquí? y luego la celebración del final, pues. No puedes decirle caca a alguien si no le ganas una simple guerra, pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? los estaban puteando los de Atlas que eran cacas, cacas. Y sí son cacas, pues, pero no puedes agarrar y decirles que son mierda. Lo de la casa de Cuando, Tenno estaban puteando a los de en el mundo. Yo no vi esa sí, wea, sí. loco. No, yo no vi eso. Yo lo escuché en el No, Discord, weón. más ¿Dónde el que en barba? el. Bueno, sí también. No, en el Discord, cuando terminó la guerra. Ah, ya. No, no, no. Y yo No me agarro di y cuenta. digo, ¿cómo no puedes putear a alguien si no le ganas? Pues esa es muy típica de Argentina, weón. Es como cuando, ¿te acuerdas en la final del Mundial? ¿Eh? Que Messi ni figuró, no hizo ni pincho, ¿Ya? y que un cabro los empezó a golear. Sí, sí. Ya, pero weón, es lo mismo. O sea, el huevón del cabro le metió como, no sé, ¿cuántos goles fueron? 3, 4 goles le metió. ¿Ya? Y ¿Cómo luego, tenés el tupé de hablar de Messi, vos? y luego, el, y Mira, luego el mira. arquero, el arquero se puso salsa, weón.
Pero si Que lo- vos nunca agarraste una pelota, siempre anduviste en No, no, la ya. Ya, vale, vamos con el fútbol, ponemos con el fútbol mejor. Ya, pero es así, Anda a hablar de béisbol, vos. de Cállate béisbol, de ¿no? béisbol, no. Ya, pero entonces es así, pues. O sea, a mí me pareció muy de eso, pues. O sea, ganar está bien, ya, te lo compro. Pero, puta, no puedes burlarte de alguien que ni le has metido un gol, pues. Ni te has tapado Claro, ni un gol de él, pues. No puedes, pues, así de simple. no me di Para mí cuenta de no eso, tiene, loco. para mí no tiene sentido, la verdad. Sí, la verdad que sí. Oye, ahora que metió la cuchara al Pian Grover, cuéntanos, Pian, ¿cómo te pareció la season a ti? No, habla vos, no tenés ganas de hablar. Terrible. No, Ya dejé, yo no tengo mucho para decir porque yo la agarré tarde la season. ya dejé mi Ya, veneno, ya vengo. a ver. Entré ya con las tropas doradas prácticamente, entonces ya agarré todo hecho en el final y ¿Eh? quedaba muy poco por terminar de hacer, nada más. Pero ¿cómo viste la season en la casa de Tener un Loco? ¿La viste bien? ¿La viste mal? Eh, ¿Te gustó la ganar? verdad No es sé. que sí, me quedó ese sabor a poco que yo te dije la otra vez, Ujú. como que no sentí que fuera propio, ¿viste? Ya, Y después estuve muy poquito lo que habrá sido los primeros tiempos de Eternum, que supuestamente fueron los mejores tiempos. ¿sí? Yo cuando entré a Eternum al poquito tiempo ya estaba ese problema que después terminó con esto. Mira, mira. Pero la gente, yo me llevo bien con la gente de ahí, no tengo problema. No, Siempre hay algún jugador que va en contra y bueno, mm, son cosas que pasan. Esa es la idea de ir limpiando a esos jugadores de alguna forma o relegándolos a un puesto donde no molesten. Claro. Pero bueno, si esas cosas no se arreglan, siempre termina pasando lo mismo. Mira. Bien ahí. Oye, Lu, ¿a ti cómo viste la season, loco, en la casa? ¿Esta season cómo fue mm, buena para ti, mala? Salud, cabrón. Salud. no, normal, o sea, más de lo mismo, nomás. Es que siempre es lo mismo. Ya. Pero ¿por Pasa qué te cambiaste que a Eternum? algo que ¿Cómo? son imbéciles. No, me la conté. No. Ah, Sí que la viviste. no, ¿Eh? yo no aguanto mucho con mi Sí, pues sí sé. Yo los mando a la puta. Ahí vamos a llegar a la polémica. Después vamos a ir a la polémica ahí con lo eternito. Oye, Almía, ¿qué pasó, Mía, tu lápida esta temporada en la casa Eternum? ¿Cómo viviste la season en realidad? Oh, no está Mía, ese Mía. Está muteado. Está muteado. Ya estamos pasemos Está ahí, mirando Susano. Chinita Susano, bailando. llegó Susano, mijín. Oye, preguntémosle al King. King, ¿cómo viviste la season, mijín? ¿Está ese King o no? Eh, Ah, sí, sí está. sí estoy, pero ¿cómo vi la season? Al principio Para ti estuvo como bonito. jugador, claro. Al principio estuvo bonito, pero luego se fue tornando estúpido. Para mí ¿Sí? fue así. Sí. ¿Por qué, loco? ¿Por qué se fue? ¿Se puede contar por qué se fue volviendo estúpido para ti? Porque los mismos estúpidos, esos no les gusta tener orden, pues, weón. Por eso, justamente, porque cuando no hay orden no hay nada, en ninguna casa. ¿Ya? Cuando eres estúpido, no sé, weón. Yo tengo un pensamiento complicado. Si naces estúpido, te mueres estúpido. Tan simple como eso, weón. Así. pobre ¿Qué se Wolfito. trata? El Mía después de las 10 no puede hablar si no llega el chancletazo de la mamá. Oh, terrible, mijín. No, si está ahí, todavía es temprano. Ahí está el Mía. Ahí llegó. ¿Volviste, Mía? ¿Qué pasó? Yo para que Aquí sepan. volví. Ah, no te estaba preguntando. Ya, ¿y qué Sí. más? ¿Algo más, Kim? No, Pero no. generalmente, ¿cómo te pareció la season a ti? ¿Cómo la viviste tú como jugador? ¿Bien, mal? O sea, bien al principio, por lo que entendí, y al final terminaste saliendo de Tenerife, seguiste la casa, Tengo, no, duraste toda la tengo la season, misma po. perspectiva que Heavis en ese sentido, como que siento que hemos estado más complaciendo a la alianza que de repente abarcando algo para la casa, como casa. Ujú. Y Eso, tampoco me eso, gusta mucho ese estilo de juego. No me gusta, nunca me ha gustado ese estilo de juego. esa sensación también me quedó de alguna forma. Mira. Oye, tú, Sí, Mía, disculpa, Jean Glover. ¿Qué te pareció la season? ¿Cómo viste la season tú como jugador? Bueno, Mía, estuviste en la casa de Dexter y después te cambiaste al Esto, último. Pero como Sí. jugador, ¿cómo viste la season en Dexter? La verdad, al principio estuvo bastante bueno. ¿Fue entretenida para ti? No, sí, la verdad estuvo bastante entretenido porque peleamos con, yo diría que peleamos con la mayoría de las casas de la alianza, ¿Eh? de enemigos, o sea, Eternum, de Muklu,
Black Templar, todo, y a todos les ganamos. La verdad, Ya. no se complicó mucho, pero cuando llegó el momento, la alianza falló. Ya. La verdad, la alianza falló Pero bastante. ¿por qué falló la alianza Y según tú, como jugador? la gente en las casas, había una casa que no tenía número. Primero Ya que nada, estamos no tenía hablando, ¿quién número estaba en la alianza? Estaba Dexter, ¿quién más? Vanguard Atlas y y Vanguard. Atlas. Ya. Y había una casa que no tenía número. Salud, No, cabrón. no creo que hayan pasado más de los 50. Y la otra, que la que sí tenía número, ¿Eh? Vanguard, no ya. apoyaba a la alianza. O sea, se encerraron en una capital y mandaban las sobras. Perdón ¿Cuántos por decir así, eran? pero era así, bueno, eran las Lo que sobras. le sobraba, claro, se lo manda. Oye, ¿cuántos eran? Tú que estuviste ahí en la alianza de Dexter, ¿cuántos eran adentro de Vanguard en Augole, por ejemplo? 50 play, fácilmente. 50 players 50, así, easy. 50. Listo. La mierda. Mandaban con suerte 10 para afuera o 15 para afuera y les sobraban. Pero Susano, fácilmente metían Susano, 50 o ¿eh? 45 jugadores. Susanito estaba ahí, oye, Susano es así, loco. Buenas noches, señor Susano, ¿cómo está Mikey Susano? ¿Cómo están? Oye, ¿verdad lo que dice el mía que eran Ah, 50 players los de Vanguard ahí en Augolia, Susanina? ¿Era así? En los capitales sí es como un 45, 50 por ahí, sí es cierto. Sí, sí. ¿Y ustedes como Dexter, loco, qué le decían o no jugaban por su lado ellos nomás? Jugaban, la I mean, alianza jugaba por su lado cada casa, literal. ¿Sí? sí, No cierto. había alianza. No existía esa wea de alianza. No, literal jugaba Pensé que cada se uno por su encargaba de parte. eso, esas cosas solo del, el shot caller y el, ¿cómo se llama? Critical. ¿Ya? Pero Oye, necesitamos pero gente, él los ¿eh? mandan. Ellos mandaban, Necesitamos pero gente. no hablaban con ellos, me refiero a hablar con el tontón que es el feudal de Vanguard, decirle, oye, ponete las pilas, no sé, algo, o no había nada. Una idea. Pues supongo que No, habrán hablado, pero llegaron, no sé, o que no querían perder las capitales. No sé, no tengo idea. LOL. Entonces, se encerraron en que querían tener, supongo que todas las capitales y no les dio. Ya, y después el Mía tu lápiz se sale de Dexter. ¿Por qué se salió de Dexter, mijín? Cuéntame a la gente. Que la verdad los aliados me llegaron hasta el pincho, weón, como lloraban. Y no hacían nada, la verdad. ¿Pero por qué lloraban? ¿Quién Y lloraba? Vamos hablando de las weas, ¿cómo son? Sin filtro. había varios ahí que se ponían a llorar por el chat de alianza ahí, y la verdad, no Ah, estaban pero haciendo ¿eran mucho, la latino verdad. o gringo? Era un poco de ambos, o sea, había el grupo de ¿Eh? cierta casa que valía verga, que no ganó ni un feudo durante toda la alianza, durante toda la temporada, ¿Ya? que lo único que hacía era perder feudo con el Ah, mixto, o sea, el mixto de ¿ya? Vanguard y Atlas, ¿Eh? valía verga, no ganaban nada, nada, pero nada de nada. Perdían todo. Perdían todo, perdieron, literal, creo que en un día, en una guerra, perdieron como 3, 4 feudos. Fácil. Hasta las Uh, intercepciones perdían. Oye, Susano, tú que estás viendo esto, ¿pensáis lo mismo? ¿De qué parte? ¿Del De que perdieron? Sí, que, de lo que dice el mía, que habían players que lloraban en el Discord de Alianza y esos eran los que perdían casi todo. I mean, que yo he visto, no. I mean, Ya. no. Que yo no he visto, que yo he visto como anda gritando, llorando, es como algo que fallamos algo, por ejemplo, un ataque, algo así, de mis ahí cuando empieza a Salud, discutir cabrón. y esto, ¿Eh? salud, salud. Pero es que yo vi, ¿me entiendes? Pero Ya, de la otra parte que yo vi, no estoy muy concentrado de eso. Básicamente yo estoy enfocado solo en las guerras y ya sabes, claro. el contenido. Oye, y después se sale el mía y llega a Eternum mía. Cuéntenos, ¿cómo fue su experiencia en Eternum? Como la wea. Oh, sin filtro al tiro nomás, dice el mía. Panas, son tus ¿Por qué panas. fue como las weas? Lo único bien que hicimos fue, creo que ganarle a Dexter Lab en Quintay, weón, que le hicimos salir y le tomamos carpa y después no hicimos ni una wea. Éramos como solo 15, ok. Oye, está estaba bien. ahí tú, Susano, No ¿no? te ¿En Quintay? faltaba, Mikey. ¿Estaba bien en ese ataque, Susano? Sí, éramos Le solo hice como salir a 15 Susano y y lo solo maté. para No, que 15. solo mantenerlos ustedes allá, pero sí, perdimos esa batalla, éramos como 15. am, Es como dijo el mía, que creo eran la como 30, mayoría, eran como 30, weón, dijo el mía. como 15, 20. Eran como Bueno, 15, 25, 20. que los demás se devolvieron a la Ah, 20, Jaujin, pero después se 20. devolvieron a Solo la mantener a ciudad y así ustedes allá quedamos. adentro, pero perdimos y la mayoría no No pudieron, no tuvimos pudieron. artillería. Porque te imaginas de Daichen para
Para Haojin y Haojin para Esa es la excusa ¿dónde? mía. Jintai. Los gringos no ganan sin artillería si son así. Ah, No, confirme, pero Susano. ¿Es verdad eso? ¿cómo? Que no ganan sin artillería los gringos, dice ese mía, weón, te está diciendo Susano. Nosotros Está ganamos confirmando. también con un PvP también, ganamos con un PvP también. Mira. Ganamos. Sí que fue como la wea después cuando llegaste mía a Eternum, a pesar que se ganó. Demasiado Pero- porfiados pero- los colegas. A eso te iba a preguntar, ¿por qué como las weas? ¿Porque son porfiados? Demasiado porfiados. Literal, el ataque de Haojin. ¿Eh? El primero que hubo fue con el mix de Mukuru con Eterno, que fue el stack de máximo, que literal le llegaba a Carpa, le tomamos centro muy rápido, pero muy rápido, y ya estábamos llegando a Carpa, y probablemente lo hubiéramos limpiado si no hubieran abierto Daichen y la gente de Daichen no hubiera perdido centro tan rápido. Sí, los ahí tuvimos que rotar, eso es verdad eso. ¿Tuviste Luego ahí? hicimos ¿Qué un más tuvo segundo ahí? ataque al final, ¿Eh? que fue Eterno. ¿Ya? Toda la gente de Eterno no entraba, no peleaba, no hacían, no sé qué estaban haciendo. Estaban a fecar en la puerta, no puchaban, les castigaron carpa, un meme total, o sea, Meme la wea. meme la Terrible. buena. ¿Y ahí te calentaste o no dijiste nada, no pasa nada? ¿Qué onda pasó ahí por tu cabeza? Sí, la verdad, dije, no, es que no tiene sentido que te casteen carpa en Haojin estando como 5 buenos en la puerta. Terrible, dije. ¿Y tú, Bueno, Heavy? luego pasó eso, ¿Eh? Termina. ¿Tienes video? ¿Grabaste? no me acuerdo, creo que sí. Sí. ¿O no? Oye, No sé. Heavy, ¿tú tuviste en ese ataque a Jao, loco? ¿O no estuviste Heavy ahí? No. ¿No? ¿Jugaste ese día o...? Confirme. Creo Creo que que no, no. No, creo que no. O sea, yo creo que no, a, creo que no estaba. a mí me ¿No? cambiaron el horario y solo jugué las últimas 2 guerras. No, las ¿Ya? últimas 3 guerras. Ya, de las últimas 4 no vine 3. Creo Porque que jugó el último día, sí. la verdad, habían perdido pues, la capital. Ay, desde que perdieron la capital no juegues Oye. hasta la Sí, última pues se me semana. acuerdo. Y cuando viste la posibilidad se encendió la ampolleta, volviste, desgraciado. No, Dije, en realidad fue porque estaba trabajando, weón, te dije. Sí, ahí tiene mi horario, weón. oye, Kim, ¿tú estuviste ahí en ese ataque que cuenta el mía? ¿Tuviste Kim? Elu, Van Grover. Creo que sí, no me acuerdo bien, güey. ¿Sí? ¿No te acordáis Me bien? acuerdo, sí. ¿Cuál ataque? El que está contando De el mía cuando Haojin, fueron a Hojin. creo que esto lo estaba. No, nosotros no estábamos. Solo me habían mandado. Habían Mandaron mandado a los mejores. como a 5 y en eso estaba el mío. Ya. En el primer ataque. En el segundo Claro. ataque ya puta, entró todo Eterno y no sé qué Sí. mierda pasó ahí. Ahí se metió de todo. Ah. Despelote total. Luego creo que la siguiente guerra creo que también atacaron. No me acuerdo ya. Que Entonces, en atacaron conclusión, Black Templar, creo. Entonces, en conclusión, cabros, para todos ustedes, ¿no fue buena la season? ¿O sí fue buena la season? Ah, porque tengo dividido Estuvo aquí. buena, no estuvo mal la season. Y ¿Sí? encima la ganamos. ¿Verdad? Tuvo eso de A bueno. mí estaba buena. Y aparte las guerras que yo pude participar estuvieron entretenidas. Ya, ¿Quién es la- Habla. para mí estuvo bastante buena hasta que llegó a la wea de Haojin, que la verdad fui partícipe de que cayera Haojin, de carriese Susano. No. Las Después últimas cuando 2 cayó 3 Haojin me guerras di por cuenta, ahí. dije, la cagué, cagamos, porque quedaron libres. Yo Cuando tengo una tomamos Haojin pregunta, dije, tengo una cagamos. pregunta al Heavy. Heavy, ¿estás ahí? Sí, dime. ¿Qué casa era mejor, Dexter o Mu? Según tú, Puta, para mí, mo. para ti, Mu. Susano, Sí. ¿qué casa era mejor? ¿Qué casa gringa? ¿Dexter o Mu? Yo voy a decir a Dexter porque en los fortalezas el Mukru perdieron todos. Buen punto ahí. Sí, La bueno, sí. única Dice que vez dice- que ellos dice que ganaron dice es cuando el Dexter, su primer 15 no estaban allá. ¿Ya? Yo me pusieron en esos fortalezas y creo perdí Claro. 3 y gané 2. Mira. ¿Y tú, Los Mía? 15 fortalezas no estaban ahí. ¿Y tú, Mía? Según Yo- tú, Mía, ¿quién crees que es mejor, Dexter o Mu? La mayoría de la temporada para mí sí fue de estar mucho más superior que Mucho más superior. ¿Sí? ¿Y para ti, King? luego se fue. Igual, Dexter por mucho. Dexter. ¿Y para ti, Elu? ¿Quién fue mejor? Lo que vimos.
De Héctor, pues siempre Héctor? siempre ganaron ellos. Sí, sí, sí. Y para ti, Van Grover, no sé si está el Lo Droxu, ahora mismo, llegó. para mí Dexter, sí. ¿Sí? Sí, Mira. tiene mejores jugadores. Para mí lo de Literal, Y- creo que toda la defensa y todo el ataque que le hicimos a Mukuru le ganamos. ¿Y tú, Droxu? Y- Ahí que llegó el Droxu. ¿Qué pensáis? y para mí lo de Mu. Los de Mu. Sí. Mira, o sea, tenemos como ganador, podríamos decir que la mayoría de los que estamos acá piensa que Dexter fue mejor. La pecharon ahí al final, nomás. Lo que pasa es que pues, se la puedes echar en todo menos en el final. Mira. La pecharon en la macro y la alianza también que no aportó Es mucho. verdad. Sí, tenían una alianza medio Eso sí peli. es verdad. Mira. Para el Van Grover, esta pregunta es para el Van Grover. Opa, Escuchen los demás, se preparan al tiro para la pregunta. Van Grover, ¿cuál fue la peor guerra que tuviste en esta season? La peor, la más mala que para ti fue como jugador. Que vos decís, no, esta no, jugamos mal, no sé, no salió lo que queríamos. ¿Cuál? y ¿Te hubo recuerdas de una que alguna? perdimos, ¿Eh? no me acuerdo bien cuál, pero hubo una que perdimos todos los pueblitos, todo que nos quedamos sin nada y eso fue bastante triste. Porque Mira, no me acuerdo, creo que fue entre semanas, pero no me acuerdo cuál. para ti, Una de las Droxu, últimas, ¿no? Obviamente. para ti, Droxu, ¿tienes alguna, en el recuerdo alguna peor guerra? Creo que cuando se perdió Haoshin. ¿Sí? Para mí, sí. Y puede ser eso, sí. Para mí fue un error eso de dejarlos atacar, boludo. No haberle quitado la influencia. Claro. Mira, Sí, Igual pero le eso fue por benefició. culpa de ellos mismos. Pues. claro, ellos no Pero querían. le terminó beneficiando al final y al cabo. Claro, por un lado u otro, sí. Para ti, Elu, ¿cuál fue la peor guerra de esta season? O sea, no sé si la peor guerra, las peores decisiones fue hacerles caso en todo a ellos. Pues. Porque lo único que No, quería era pelearse entre ellos mismos. Pues, o sea, sí, pues, y a los demás que hagan lo que quieran. claro. Cuando se Mira. supone que si jugáis en casa, en alianza, es porque tenéis que ir todos juntos. Así que Es igual. como lo lógico, claro. Para ti, Heavy, ¿cuál fue la peor guerra que tú estuviste? ¿O te pareció la peor guerra para ti? La peor guerra fue la de Joyin, bro. La que Javier perdieron también. Joyin. ¿Sí? Sí, ¿Qué pensaste ahí, Heavy? sí. Dijiste, no, a la verga todo. O sea, dije, pues, puta, estratégicamente pudieron conservarlo, por lo menos hacer el intento de conservarla, Claro. pero es como que les llegó al huevo, pues, o sea, no les interesó. Simplemente querían jugar entre ellos y ya está. Y hasta decía, ¿no? Puta, Claro. si quieres jugar entre ustedes, ¿por qué mierda no agarran y crean un asedio y juegan ahí? Sí, es verdad eso. Y Para ya, pero a mí ti, me dio el pinche esa hueá. para ti, King, ¿cuál fue la peor? ¿Recuerdas Igual, alguna? Haojin. Sí, Javier Sí, sí, también. la de Haojin igual, sí. Mira. Y para ti, Mikey, en Dexter, ¿cuál fue la peor? ¿La peor guerra que tú viviste ahí? Yo pienso el día antes de Daichen. Yo Sí, estaba en la ¿por qué? fortaleza ¿Eh? y ganamos esa batalla. Salgo y veo todo rojo. Oh, Perdimos terrible. Jixin. Perdimos, ¿cuál es el otro que está al lado? ¿Quién estaba creo que se encargado llama. ahí de cuidar los pueblos, loco? ¿Vanguard y Atlas? ¿Sí? Y ¿Y, un stack ¿eh? sitiado en Jixin. ¿Y ahí qué pensaron, loco, Era- cuando las demás casas de tu alianza perdieron esas cosas? ¿Qué pensaron? ¿Estás ahí, mía, tú todavía estás ahí en Dexter? Sí, sí estaba. ¿Qué pensaron Yo ahí? estaba ganando el otro feudo y tratando de recuperar las demás que habían perdido la alianza. No, No, güey. GG nomás, pues, weón, porque literal decidieron defender, o sea, atacar feudos de nivel más bajo en vez de defender feudos que habían leveleado durante toda la semana y dije, no, esto ya está, GG. 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 Mira. Y también ese día lo atacaron en Haojin, el FC. Ese fue otro error de querer ir a defender una capital secundaria en vez de tomar los feudos para la ¿Y qué capital. pensáis eso? Bueno, para el Mía y para el Susano que estaban ahí en la alianza de Dexter que no dropearon ni una capital y por eso perdieron la influencia perdieron, con po, Daichen, weón. Pero ustedes piensan que si hubieran dropeado alguna capital, cualquiera de las dos, hubieran tenido la influencia sobrada para atacar Daichen? Primero que la alianza o primero que Mu. Que hubiera tenido 60 jugadores libres, pues, weón. Claro.
¿Y por qué piensan que no pasó eso, weón? ¿Por qué los líderes decidieron no dropear nada? Querían todo, como dice el tío René. Querían todo. Con Ellos los quisieran memes, el pues, triple weón. capital. Sí. Les duele que Infamo haya sido la primera casa que haya tomado 3 capitales. Ah, y ellos querían replicar lo mismo. Sí. Siempre superar Infamo, entonces, como no les dio, perdieron, ¿no? Pues, weón. Terrible, weón. ¿Qué pensáis de esa weá, Heavy, weón? Mm, ¿Qué pensáis que esta alianza no quiso dropear ni una de las ciudades secundarias? Y si hubieran dropeado una ciudad secundaria, hubieran tenido el trade a. Más que seguro hubieran ganado el trade a Daichem. La verdad que sí. O sea, han sido burros, pues, porque han perdido por ¿cómo se llama? Por el propio juego. El propio juego ¿cómo se llama? Te enseña todo lo que puedes hacer. Puedes tomar feudos, asegurar capitales, leviarlos, todo. Pero nadie hizo el esfuerzo, pues. O sea, prácticamente es como, para mí es como el niño engreído. Quieres ¿Ya? todo, pero no quieres hacer nada. Claro. No puedes tener todo sin hacer nada. Si quieres todo, tienes que ganártelo. No eres talentoso, no eres especial, no eres nadie importante. Es así de simple. Hay Si que quieres sacrificar ganar, para ganar, pues. Sí. claro, si quieres ganar todo, tienes que sacarte la mierda para ganar todo. Pues gratis no va a venir. Es así de simple. Claro. Y ese es el error que cometieron. Creyeron que Power jugar bien quería. era suficiente. Advance Y no Wars es, después no es que gratis suficiente. y salió. Terrible, loco. Oye, y para ustedes, loco, sigamos con el Heavy. Heavy, ¿cuál es la tropa más rota de esta season? A todos le preguntaba lo mismo. Y la más inútil. La más rota y la más inútil. La más rota el carrito, pues, obviamente. Aunque ¿Y la la más han nerfeado inútil? bastante. ¿Y la más inútil? El Sanerdo. No, No. la más inútil es... El Wolf. No, la más inútil. Ya, los arqueros de la misma temporada. Esos ¿Sí? que se tiran al suelo, que no hacen nada. Sí, oye, sí, la wea mala, eso es loco, ¿no? Eso es una Malo, tenías porquería, toda la weón. puta razón, Heavy. Malo la wea. Sí. ¿Y para ti, King? ¿Cuál fue la unidad más rota y la más inútil? Los carritos, los más rotos y los más inútiles, los caballos, pues. Sí, quedaron fuera. Sí. Para ti, Pian Grover, ¿cuál fue la unidad más rota y la más inútil? Y el carrito la más rota y la más inútil. También iría por los arqueritos de pie. Para ti, Elbu, ¿cuál fue la más rota y la más inútil? Rota los carros, pues la inútil cualquier caballería. ¿Y para ti, Mía? Te voy a dar opinión impopular. Los pitios ratán lo más roto, hermano. Los piqueros de ratán. ¿Más que los carritos? God, ¿Y la más me la inútil? pela los carritos. ¿Y la más inútil? La caballería. O la caballería o algún arquero nefasto, como los vasallos y cosas así. Mira, ¿y para ti, King, ya te pregunté o no? Sí. ¿Sí? ¿El Droxu? Ah. Nah, yo igual que ellos. El carro la más rota y la más inútil la caballería. Mira, ¿y tú, No puede Susano? ser que un carrito los mire y se mueran. Es lo Mira, mismo. lo mismo. Los carros, es lo mismo, está bien rotas. Chucha, cabrón, estamos cagados, culeado. La verdad que Pues sí, ahí loco, fue así. no saben bajar los carros. Tú. Susano, Oye, Prácticamente la y- mente cambió mucho. Cambió ¿Cambió? mucho con los carros, porque necesitas de afuera, necesitas tener falanges, los orochis, tener los espartanos, piquero ratán. Pega ratán, como tener dicen mío. Ratán, Piquero ratán. y también unos arqueros, también muchos arqueros empezaron a jugar, muchas personas, muchos. Los pititos azules son los mejores. Mejor que esas Sí. cagadas moradas y esas doradas. ¿Sí? Sí, Los arqueros vibra son God, arqueros fuego también son God, los arbalesteros. Bastante bueno para romper el también carrito. ese rango en dorada del temporada anterior, Está creo, bueno. era. Mira. Pero es de gente baita que ocupa ese arquerito. Oye, para todos la pregunta, el que quiera responder primero. ¿Cómo ven esta season? Con las casas que se van a armar en este servidor. Todavía, todavía falta para ver qué casa realmente agarra fuerza y Hay que ver qué casa se arma bien. Todavía. Hablemos las Oye, latinas primero. Hablemos las latinas. y sin contar que todavía me acuerdo que vi unos camellos en guerra. ¿Eh? Oh, ¿en qué ¿Camello guerra? en ¿En la guerra? casa Atenun? ¿En Atenun?
Sí, 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 sí. ¿Quién sí. andaba con a ver, ¿te acordáis el nombre? ¿Quién andaba No, con no camello? me acuerdo quién andaba con camellos, pero Te andaba cuento con unos camellos. te cuento que nadie sigue el pichula. No sé por qué, no me sorprende. Sí. Oye, pero ¿cómo ven esta season? ¿Cómo se está armando? ¿Cómo ven las casas? Partamos por las casas latinas. ¿Qué opciones tenemos? Por ejemplo, nosotros que estamos al Team Imbécil sin casa. ¿Qué opciones ustedes ven como casas latinas? Ya sabemos que Eternum está eliminado, por decirlo así. Pero, ¿cuáles quedan? Eso es una conversación para todo, grupal. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién empieza? Bueno, las que quedan son Explicit, Are, Bestiario, supongo. ¿Bestiario? ¿No hay ni una más latina? Bueno, ¿y los manitos no se crearon una? No, hermanito, se unieron ¿No? ahí a su Play Watchers. Queda... Me van a hablar, Win. ¿Sí? A Blackwing, mira. ¿Y Sí, ahí están Patikin? varios ¿Ah? de Santa Cruz. Patikin, para lo mismo, respondan, pues, ¿Cuál era la imagino. pregunta? ¿Qué casa hay? ¿O ¿Qué opciones tenemos o hay para la nueva season? Empezamos por las casas latinas y después pasamos a la gringa. Mm, Como te lo dije, bueno, hace rato, para mí, Para ti, o sí, sea, cada yo uno. jugador solo, ninguna casa latina tiene ahorita oportunidad de hacer algo la próxima temporada. weón. Pero alguna casa que tú digas, ya, esta puede ser, esta no, weón. No hay ni una. No, para mí ninguna. Y Explicit tampoco, que hay chicos que a lo menos tienen experiencia, creo que más que Bestiario y que Are, y que Eternum. Hay que decirlo como son las cosas, pues, Miguel, así son las huevas. Creo que Saludos, cabrón, Explicit por eso. ya tuvo su bueno, oportunidad, intentó hacerlo, pero no se le dio, pues. O capaz sí, pues, ¿no? En teoría, claro, sería Explicit la única casa que tendría oportunidad. Si hablamos por el tema de experiencia, por cantidad de season que tiene acá en el servidor. O sea, yo hablo por mí, esto es por mí. Yo creo que dentro de las casas latinas o de las opciones latinas o para todo, las opciones que tiene algún latino de unirse a alguna casa, creo que Explicit es como la más... ¿Cómo te dijera yo? La que más tiene jugadores con veteranos con experimentados. La más seria, ya llamémosla algo así. Bestiario no lo veo tan así. Lo que estamos hablando hoy día en la tarde en el Discord. Bestiario no lo veo tan así. O sea, son chicos que están aprendiendo, tienen a Sodita, tienen varias gente de Navi, tienen a Principito. Y después viene Are, que está el Caponcito, está el Arcanton. Y por otro lado está Eternum, que tiene a los chicos que prácticamente son Nox. Ahora que nos salimos todos, ya no pertenecemos a Eternum, básicamente es Nox con otro nombre. Esa es mi opción. Yo creo que primero, en calidad de jugadores, creo que Explicit tiene mejor calidad de jugadores que las otras casas latinas que hay. No sé si todos piensan igual. Heavy, por ejemplo, que tú que también conocías a los chicos de Explicit. ¿Cuál es tu Ya, opinión de las casas latinas que quedan o que hay? para mí solo dos, porque a Vestarios no lo toma en cuenta por el tema de que son muy pocos, más que todo. ¿Ya? La idea de comunidad es que sea grande, ¿no? Pero ellos Claro. ya, o sea, ellos se mantuvieron, habrán reclutado, habrán hecho algo en la season, pero no tienen 30, 40 players, que es lo que uno busca, ¿no? Ajá. En realidad, ahorita yo creo que es el mejor surgimiento para las casas latinas. Ahorita. Atlas se disuelven, tu grupo Claro. está libre. Puta, si llegas a ser inteligente, puedes hablar con estos de Monos Kamikaze, ¿te acuerdas de ellos? Sí, jugué ahí, pues. Ellos son comunidad y aún se mantienen. Creo que Ajá. tienen acercamiento, pero el que tiene más acercamiento con ellos es Capón. Jaboncito. Porque lo que yo entiendo es que, bueno, en realidad yo me fui allá por Capón, porque Capón me dijo, ¿qué haces? Nada, va, vente para acá, y me fui y el huevón se sale al día siguiente. Mira, Y entonces yo creo que ahí ya tienen cierta afinidad, ¿no? claro. Entonces, si tú juntas los de Atlas, que están de agentes libres, Nosotros que estamos juntas- libres, hay que decirlo, cabros. Team Imbécil Noso- está libre. Estamos libres nosotros, ahí, buscando nosotros que casita. estamos libres, Por eso tocamos el tema. y O sea, luego agarras y... disculpa, Heavy, tocamos el tema porque hoy día lo hablamos en el Discord ahí en privado, estamos hablando. Síganos, Heavy. Entonces tú agarras y tienes toda esa gente. Ahora, Explicit también es muy buena opción, porque dicen que va a haber nuevo feudal, que es el... El Chima, Renzi deja el feudal y agarra al Ya, Chima, que lo estuve aquí en la entrevista y nos contaron los chicos. Sí. Sí lo he escuchado y he jugado un poco con él y sí, es bastante decente. Y creo que si él quiere feudal ¿Eh? y él ya juega, significa que de verdad aprecia
el juego y quiere hacer las cosas bien. No, pero igual los chicos de Explicit tienen buenos players, hay que decirlo. O sea, conozco a No, sí, varios, sí. a varios de ellos de SA, de las casas antiguas. No digo que sean malos, a lo que refiero es que si su feudal ya sabe jugar, Ujú, no es alguien como que se queda FK y simplemente juega por inercia o por un premio, o porque es lo único juego que conoce, no, claro, sino el pata es decente, pues. Y como está va a ser trabajando para la feudal comunidad. primerizo, ajá, ¿Eh? y como es feudal primerizo, siempre va a querer hacer bien las cosas de la mejor manera. Ujú. Entonces va a escuchar a la gente, va a estar que todos estén cómodos, va a poner las prioridades y va a moldear todo para que tanto su comunidad como su casa y él puedan tener objetivos, ¿no? Sí. Entonces, Espérate, hay que decir aquí, dice, Acreata dice, Explicit vale pico para la comunidad chilena. Ahí es muy chill. No, mira. Sigue nomás. por ejemplo, si Akatra es de monos kamikaze, entonces ahí ya es un punto negativo para él. Ajá. Entonces, toda esa gente que tú tienes puede El cepillo, darte Pilar. un buen ¿Cómo? resurgimiento. Pues. Es de bueno el cepillo. La cepilla, mira. Por eso que te Sí. digo, o sea, para mí, yo Pero creo para que en mí solo esas dos Explicit, casas. o sea, para mí, estoy hablando como yo como el Mijin, como jugador. Para mí, las opciones que yo tengo en este momento que estoy sin casa, Explicit primero porque veo que hay jugadores, conozco a muchos de los que están ahí, y sé que tienen experiencia, ¿vale? En el juego, hablando del jueguito. Sea bueno o malo, pero tienen experiencia, ¿vale? No estoy juzgando si son buenos o malos, no estoy tocando. Pero lo que yo veo ahí, jugadores que están trabajando y que tienen experiencia en el jueguito. Después tengo la duda entre Bestiario, Ares y Aternum, que son Noxa hoy en día. Bestiario creo que están aprendiendo, los chicos están trabajando, se metió Solita, se metieron algunos de los Navi ahí a ayudar al José, que es el feudal, pero más allá no sé. El Caponcito lo conozco con el Arcanto, que también están trabajando, pero tampoco los veo muy fuertes. Y bueno, y Nox ya estuvimos ahí con los Aternum, pues bueno, según yo. Lo único que de bueno que hizo Nox es demostrar que cualquier casa latina puede hacer algo. Mira. Entonces en teoría ellos también pueden, pues Claro. todos pueden hacer algo, o sea, de verdad pueden jugar, ganar y plantarse bien. Pero yo le veo más futuro a... Si Capón hace lo que dije, ¿Eh? si Capón hace lo que dije de juntar esos tres merch, o sea, a Atlas, a los monos kamikaze y a ustedes, o sea, a nosotros, ¿Mm? sería... Golazo, le veo decís más tú. probabilidades a él. Ajá, sería un golazo ya. Mira. Tendrías promedio de 60 players y ya, pues. Ahí luego tienen ya que te quedas trabajar, con- me imagino, los que están encargados de Ares tienen que trabajar. Me imagino que ya están trabajando la gente ahí, reclutando players y O todo sea, eso. claro, si les interesa, me imagino que sí, ¿no? Claro, Capaz solo están de chill o no sé. claro. Pero por nivel o por tiempo en season, como dicen la mayoría, es ¿Eh? Explicit. Expresión, ¿cierto? Sí, Explicit, si lo que le demore crecer y creciendo poco a poco, va a conseguir. Pero todo está en qué tan buena alianza consigas. ¿Y quién dijo que ya se le había pasado el tiempo? ¿Quién fue el que dijo? Uno de ustedes escuché eso. No, dijo que ya le habían dado bastante Oportunidades. oportunidades y Vale. habían Sí, yo fallado. dije que ya tiene temporada jugando y que ya se le dio la oportunidad y no dieron no sé si decir dieron la talla o no, pero no pudieron. No Pues, fallaron, no. no creo que los gringos les tengan más consideración, pues ¿Sí, están tú como creí? los Nox SA prácticamente. Así Bueno, que como está no hablando, creo. ¿quién le vamos a preguntar al King? ¿Cómo usted ve la season, la nueva temporada con las casas latinas que hay? Lo que estábamos hablando con el Heavy. ¿Qué pensáis tú? Es que si no se juntan las casas latinas van a seguir siendo más de lo mismo, pues casas que no son consideradas para Ya, alianzas pero, o por que ejemplo, son consideradas para alianzas que tú que eres un latino que está en busca de casa, ¿cuáles son las opciones para ti como persona? ¿Cuál ves? ¿Qué casa latina tú ves que digo, esta me puedo ir, a esta no? Según tú, tu opinión. no, yo no me iría a ninguna casa latina. En las condiciones que están las casas latinas, a ninguna. Por Ya, más, pero bueno, aparte en que el supuesto que tendrías que irte a una casa latina, ¿cuál te irías, pues, bueno? Uy, a ver. Ahí se complica el Dile, culiao. a lo mejor. Por la Dile. cantidad de jugadores viejos que tienen ahí, me iría a Explicit.
Explícito con Strike que tienen más experiencia, por decirlo así. Sí. Nada, para renegar, no, ya no. Ahora la Renegaría con pregunta Jorge. es, ¿Explícita aceptaría? Ah, esa Obvio es que la pregunta. no. Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Y Bestiario, quién? ¿Por qué no Bestiario o Ares? ¿O el mismo Son Eternum? gente con mucha Digámoslo gente como nueva, son. pues. Son gente con mucha gente nueva y están practicando todavía. Ya, pero Están vamos por aprendiendo. Bestiario. Vamos por orden. Bestiario. ¿Por qué no Bestiario? Por eso, porque tienen mucha gente nueva todavía que está en proceso de aprendizaje y todavía Ya. no están para ese tipo de juegos, más tryhard, por así decirlo. Ares, ¿por qué no Ares? Puta, ahí me agarras, weón. Ajá, weón. Sí. Como ¿Por qué? jugador, ¿por qué Dilo. no Ares? Dígalo, si estamos sin filtro esta weá hoy día. Aparte estoy ¿Por qué? tomando. El Y yo tiempo que cuando Ares tomo me estuvo- pongo el weón. tiempo Salud, que Ares se cabrón. merchó- El tiempo que Ares se merchó con ¿Eh? Aeternum, ¿Eh? me pareció una casa muy desordenada. Al menos los que vinieron a Los apoyar chicos la de Ares. capital, Ya. me parecieron ¿Por muy qué? desordenados. Y de Porque por sí le- yo el desorden lo detesto, weón, así que ¿Por qué? ¿Por qué te pareció una casa muy desordenada? Cuéntale a la gente, vos, para que se porque entere. había guerras en las capitales, en Haojin, si no me equivoco, donde se metían a hablar uno por otro, weón. Era un Ya. dolor de No cabeza. tienen, claro, no tienen ese orden en el Discord, decís tú. Claro, o sea, y sin eso, yo digo, sin orden no se puede hacer nada, weón, ni aquí ni en ninguna otra casa. A Ni en Eternum, ningún lado. ¿por qué no a Eternum? Ya, Son Nox, pues, weón. Porque es Nox no, Nox. ¿Ya? sí, Nox no funciona Nox, pues nunca funciona Nox y no creo que funcione aquí en Genia. No lo ha hecho en su momento solos. Ha intentado funcionar en Aeternum, pero ya, su sangre está ahí, pues, weón. Sangre Nox siempre va a tener más peso que otra cosa. A mí me da pena el verdugo, weón. Sí, weón, a mí también me va a venir el No, no se lo, verdugo. no se lo Todo merece. es culpa de Buen tipo Verdugo, es. weón. De ahí vamos a llegar a ese pero tema. De ahí vamos a llegar a ese tema. ¿Quién Verdugo habló? de mierda, entonces. ¿Susanil? no, ¿Qué dijo? yo. Que hoy quiero decir, recuerda también, Nox ganó unas cuantas batallas, ¿Y? ¿verdad? Creo ¿Cómo? que ganó contra Atlas y creo con unos Bueno. cuantos de Vanguard, ¿verdad? Cualquiera Claro. le gana a Atlas. Eso que voy a Hombre. decir, ¿me entiendes? A mí no Es lo estoy verdad. apoyando, pero casi no conozco los de las casas Yo le gané a de... Dexter. Yo le Ahí te, gané a ahí- Dexter en ahí te voy a Eternum. preguntar, Así que te voy a gana, preguntar, así que Susana, qué ganaron a piensa de Dexter. las casas latinas. Sigamos Nah, con yo la casi misma, no... sigamos con la misma temática. Mía, si tú eres un jugador y tienes una opción de irte a unas casas latinas que existe, que son 4 hasta el momento, no sé si ha salido una o va a salir otra, ¿a cuál te irías? ¿O cuál prefieres? ¿Y el por qué? De verdad, porque ya he jugado con ellos, sería Bestiario. ¿No te irías a Bestiarios o sí te irías? No, jugaría con ellos. Ah, jugarías con ellos. Pero Ya. solo si jugaría de Chile. Ya. ¿Y por qué no Explicit? ¿Por qué no Ares? ¿Y por qué no Aeternum? Empecemos por Explicit. ¿Por qué no Explicit? Salud, cabrón. No considero que sean jugadores buenos, son veteranos y son como los veteranos de ese, o sea, no. Ya. Su mentalidad no está para crecer. Pero no, sí, no. pero sí son creo que son los jugadores que más entienden del jueguito de las casas latinas que hay. O sea, si se tienen que enfrentar simplemente contra latinos, claro, probablemente Claro. le ganen a todas las casas latinas, pero no se están enfrentando a casas latinas, claramente. Ujú. Ahorita no, Por- creo. ¿Por qué no Ares? No los conozco ninguno, la verdad. Y no creo que sea muy. No es lo mismo que el King, o sea, esa vez que estuvieron en Haujin, lo único Ya. que hicieron fue gritar. Ya. Y no creo que sea muy ordenado, la Han verdad. gritado. Son muy Mira. nuevos, o no sé, O le falta un o no están poquito más de orden, acostumbrados, pues, o weón. no están acostumbrados a jugar nunca en alguna capital o cosas así. Puede ser Qué también. asco. Oye, ¿y por qué no Aeternum? Porque no nos quieren, pues loco, no nos quieren, son noxitos. Corta. Ahí la tiró. El mía tulares, sin filtro, mía, qué wea. Elu, No lo mismo. aceptan ¿Eh? no aceptan ¿cómo se llama? ¿Los errores? ¿Podría decir así? Los consejos, y somos los veteranos de esa, pues, weón. No tampoco, lo mismo que explícito, no están para aceptar opiniones, Mira. están cerrados. Oye, Elu, en la misma posición, Lucía, si tenéis que tú como jugador latino elegir una casa de las que hay, ¿cuál elegirías y el por qué? De la latina. De las latinas, después en- vamos a la gringa, sí. En realidad me da lo mismo. ¿Ya? O sea, lo mismo Pues yo cualquier me- casa a ti. Sí, me iría a cualquiera. La idea La es cosa es participar jugar. y jugar, claro. Claro, Mira. no me interesa ganar ni nada.
Como te digo, yo de repente siempre me desaparecí, entonces Claro. tampoco es que me la viva tanto. Ya me conocí, ya, pues, mijín. Sí. Mira. Entonces, no a cualquiera, si la cosa es jugar. Ya si se ponen tontos ya en la casa es distinto. Claro, Ya esa ahí es yo otra me cosa. salgo y chao. Pero vos te querías Pero- salir de Eternum hace rato, po, weón. Hace rato Ah, te eso querías sí. salir. ¿Por qué, loco? Primero, ¿Por qué te querías salir de Eternum, Lucía? Contémosle a la gente, pues, weón. Ahora ya que no Por- estamos en la casa y no tenemos nada que ocultar. Un callo. Porque no querían aprender, pues loco, no querían nada, siempre andaban con cosas raras, se comportaban raro con nosotros. ¿Ya? Gente que no se notaba que no quería que estuviéramos allá. Mira, ahí la O está sea, tirando sin filtro. por algunos jugadores, pues tú sabes No que todos, aquí no todos. no, pues o sea, yo creo que conmigo no tenían ningún problema, pues si yo no molesto a Claro. nadie, pero ponte otros de los grupos de nosotros sí tenían problemas. Pues. Pero tú te das cuenta de ese problema, que había una diferencia. Sí, pues se notaba mucho. ¿Sí? ¿Por qué? Algo que puedas contar, que pasó, una situación que escuchaste. No, viviste. pero las tonalidades de voz, ¿Eh? que o sea, ponte, tú ibas ahí al Discord, allá no te pescaba nadie tampoco, siempre estaban su grupito, al final siempre eran los de Nox jugando con ellos y prácticamente los únicos que se nos unían a nosotros eran los mismos de siempre. Ya, Heavy. mira. Y Heavis. Mira, ahí tenemos la opinión de Lucía. Van Grover, ¿qué opinas? Si usted fuera un jugador y tiene que elegir una casa latina para ir, o a ver si lo aceptan, ¿a cuál iría? De las Qué cuatro bien. opciones que tenemos. Tenemos Prissy, tenemos Bestiario, Ares y Eterno. ¿A cuál y por qué? ¿O a cuál no y por qué? Qué difícil, ¿eh? Claro, mijita, aquí estamos sin filtro, pues, weón. Esto es una conversación de día viernes, tomando una cervecita, weón. La Cuente. verdad que me da todo igual por ahora. ¿Ya? No tengo nada definido. Mira. No sé, no me parecía mal seguir en Eternum, ¿Ya? pero viste, y considerando que no va a ser Eternum, no sé dónde va a ser. Tú sigues al grupo nomás, en general. Y sí, yo entré a jugar con ustedes, la verdad Mira. es eso. Bien ahí ese Pian Grover, se le cambió el nombre. Van Grover. Tenemos un nuevo tema, ahí lo vamos a escuchar. Oye, Droxu, ¿tú? ¿Ahí, Droxu? Cuéntenos, usted, si tuviera que ser un latino que tiene que irse a una casa, está libre, ¿qué casa elegiría? ¿Y el por qué? Básicamente donde esté el Wolf, boludo. Yo me aburro sin ese tipo, la verdad. Uy. Sácale que esa weá, weón, cuando esté, weón. No, sácale que esa weá, mijito. No, le hago un gato, miau, le hago el culiao. No, Dañame la espalda. Nada, pero viste. no, la weá gay, salud por esa weá, culiao. Claro, No, estamos en algo serio y sale con ya, eso, loco. ¿Qué te hizo ese gol? ¿Qué te hizo ese gol cuando viviste con él, loco? ¿O vos le hiciste algo? Le metió el dedito en el pote. En la noche gateaste, culiao, para la cama del Wolf. No. Se divirtió tonta wea ya. No, terrible. ¿Qué pensás de esa weá, vos, heavy, weón? Habla. Tremendo cabrazo. ¿Qué pasa contigo y el Kaiser? Se pelearon. Ese bueno es mi mascota, me sigue donde voy, nada más. ¿No? Así que La esas serían mascota. las opciones, cabros, de las casas latinas. La mierda. Y que no esté exécuto, importante. No. ya. El Droxy tiene algo personal con ese Eguto, mijín. ¿Cómo le digo, weón? ¿Cómo le digo? Sabes que va a venir a jugar, ¿no? A la verga, güey. Pasa que Sí. ese Drox, loco. ¿Del macro? Droxo, sí sabes que va a venir a jugar, ¿no? ¿Que venía a jugar con nosotros? ¿Eso estás diciendo? Sí, donde yo esté va a venir. Sí. Javi, te paso la No, lo chupa, había se le- dicho yo al Droxu ya. No, yo creo que es un tema que tienen de ese la wea antigua, po, weón. Ya, Pero no sí. sueltes la info, pues, weón. O sea, a mí me odiaban todos, weón, yo ahora estoy normal. ¿Sí? Siguen odiando, güey. Oye, y de las ¿Es normal? Oye, y de las casas gringas, cabrón, si tuviéramos que irnos a casa gringa, ¿cuál sería la primera? Vamos a preguntarle al gringo, po, weón. A Mike Susana, la más loca. Susano, ¿cuál sería la casa gringa de la nueva season que hay que irse porque es la mejor?
Según tú. A mí, yo he escuchado que del Dexter, la mayoría de Blackwing ¿Ya? van a armar su propio casa. Ah, Y los otros, los Dragons, la mayoría creo dice que van a parar de jugar y otros van a ir a ayudar a otra casa. Máximo no El sigue, Moon ¿eh? Crew, ¿Es verdad que no, Máximo no sigue? ¿Sabía algo de eso? no he hablado con ellos de mí, no estoy, no sé, no sé. Ya, pero para ti A serían mí, esas opciones. sí, si sigue en el Moon Crew, es posible en esa casa. Ya, Porque si Blackwing arma su propia casa y no tiene los Dragons, es posible, va a ser poco medio difícil, ¿me entiendes? claro. ¿quiénes son los Jagen ellos? No conozco. El grupo de ¿Quién? bien. El El grupo grupo de Pian. Dragons. Dragons, Ah, los Dragons, sí, los Dragons. no, es que no sé cómo. Jackins. O nada. básicamente Ah. los campeones de CBL, los Zodiacs. Eso está. Joder. Sí, Ya. pero la verdad, I Zodiac mean, no estoy o diciendo Dragons, que Blackwing no son buenos, sí son veteranos, saben usar el tropa, saben moverse, sí son Ya. buenos, Uy, pero si te imaginas con el músculo, son campeones de CBL, ¿me entiendes? Sí son Claro. veteranos, saben ocupar, mira, tienen, gastan dinero con los cuervos divinos, ¿me entiendes? Ellos, Claro. Pero ellos, para ti, ellos ¿cuál, sí cuál va a ser la mejor casa, Susano, gringa o las dos mejores casas que pueden estar compitiendo? Según tú. Si Mu sigue, yo pienso que va a ser Moon Crew y cuando ya tiene el Blackwing. Ujú. Con la Blackwing. Oye, ¿y la guatona Sergia sigue o no, ya no juega? No, yo pienso que no. Y si viene, yo estoy seguro va a venir solo los martes, porque los sábados no se pone serio, porque ah, los sábados él prefiere irse para allá. Rumbear. Sí, básicamente. ¿Quién se nos fue del Mentalidad Discord? manita. ¿Quién se nos fue del Discord, cabrón? ¿Alguien se nos fue? no. No sé. ¿Estamos todos? El Elu. Pian Aquí Grover. estamos. ¿Y el mío? No, yo estoy, El pues, mío, loco. bueno, el Sí, mío estoy. se fue. Ah, no, está ahí. Ahí No, está, el mío ahí está. No, Ah, estamos ¿verdad? todos. Va, qué raro. El me cambió. Elu. A ver, El Elu retrocede. está hablando el Elu que estamos No, todos. pues estoy hablando yo, por imbécil. imbécil. Así que esa sería. Para ti, mía, ¿cuál, que tú también estás informado, cuál sería la casa gringa a la cual tú como jugador te irías? Claro, sí. Lo mismo que decía Susano, si Dragon no sigue y tampoco está el stack de máximo, ¿Mm? yo creo que sí, la casa de Blackwing debería ser una de las más fuertes. Ya. Porque es una combinación de la mayoría que era de Star Lab, porque Dragon en sí no jugaba a la guerra. Oye, O sea, los tipos no jugaban. van a entrar los manitos ahí también, tengo entendido, ¿no? ¿Es Sí, así? sí, ¿Sí? sí. La mayoría de los BR que estaban ya en Dexter Lab ¿Ya? y otros BR que eran, bueno, de otros lados, que Santa Cruz, todo eso. ¿De Santa Cruz? Ah, ¿Quintino entra ahí? ¿Quintino no? sí, Quintino ya está. Ya está, ya Quintino ahí. Quanchi, El Quanchi, vale. ¿Qué más? ¿Mamelos estaba por ahí? me imagino que Marmelo ya tiene que estar ahí. El No lo sé. Penachelvi. Creo que sí, Básicamente es como la casa de Chevy, sí, Eterno. sí. Mira, Eterno. Pero sí, técnicamente Eterno de nuevo, o sea, mira. una de las casas más fuertes que hubo, que le peleó a Dexter Lab en su momento. Entonces tú le Y dices, y los ganaron también. o sea, Sí, le ganamos por ahí. ustedes dicen que esas van a ser las casas como fuertecitas. ¿Y qué le puede hacer competencia a esa casa, oye, mía, Mike y Susano? Uf, Si no pues estamos, creo, claro, si no estamos Cruz y tampoco está Dexter Lab, que es el grupo de Dragon. Yo diría que Warrior, tal vez. Warrior, el Yada. Warrior. Warrior. y- Ah, pero llegó la nuestra red, casa. me contaron que llegó la red también ahí a Warrior. Volvió a con- Rep. Entonces, cuando volvió la aparece Rep. Rep en Warrior, como que se rearma, se vuelve un poco más fuerte. También otra Pero casa claro, se llama War Forge, algo así. Warforce son los que- viejos Warbon, la verdad. Los latinos no considero- entienden ni puta idea de lo que estamos hablando de la gente, o bueno. Sí. No, Warforce es como Warbon mezclado con otra gente, la verdad. No Mira. creo que sea una casa muy fuerte. Capaz que tengan número, pero no son muy fuertes. ¿Veniste Tienen Pancho número, ya? pero no, calidad no son. Pero Mira. yo Sí, pienso no. que son únicos. Además, por lo que tengo entendido, los Santa también van a entrar ahí en la casa de Blackwing. Ya. ¿Y cuál podría ser la alianza que tenga? ¿Cuál podría ser la alianza? Todos podemos opinar aquí. Mía Yo creo que y Susano, ¿eh? como está, sería
Warforger, Warrior, Vanguard. Una cosa así. Tenéis razón, sí. Sí, Uy, los Porque latinos Warrior, dejaron Warrior afuera. tuvo mucha diplomacia con Vanguard esta temporada, sí, demasiado, sí. para que no le atacara a Google. Y Y yo ahora creo que que llegó por la ahí va la red, alianza. que la red hace diplomacia, hay que decirlo. Sí, la Breve siempre hace diplomacia, entonces seguramente ya tienen que estar hablando con Vanguard por los números, Warforge por los números, y ellos seguramente van a ser Claro. los más fuertes en esta categoría. Oye, Luego, ¿Termina? Sí, termina. Blauen, por lo que no conozco, el tipo no va a hacer mucha diplomacia, o sea, diplomacia así como hacer coaliciones, no, el tipo quiere No, ir a jugar, a jugar nomás. Y así va a hacer perdió una, el Eternal. dice, se Porque perdió quiso eterno. jugar un ¿Eh? season limpio. Sí. Pero el Dexter entró, sus manos, De, a donde de quiera, estas, y de estas coaliciones. De estas coaliciones, terrible. Le salió gente al camino en esta season, sí, a hay que decirlo. ¿No? Hicimos buena diplomacia nosotros, loco. Y salió Sí, una coalición más grande. sí, estaba la buena. verdad. Sí. Estaba buena. Se comieron la coalición. Ahora ustedes Con los- ustedes creen que a la mierda se nos muere el heavy, weón. Uy, loco, vete al hospital, weón. Te va a Usted- pasar lo gracioso, weón. ¿Ustedes ven Ah, alguna casa latina de las que ya hemos hablado metían en alguna alianza fuerte, loco? Yo creo que Está puede ser difícil. la alianza de Blackwing, la verdad. ¿Sí? ¿A qué casa tú Porque crees como que te puede entrar digo, ahí? es que las casas gringas que van a quedar afuera si no está Dexter Lab, ni Mukuru va a ser Black Templar. Ujú. Black Templar, lo más probable es que todo lo que quede de Mukuru se vaya a Black Templar. ¿Ya? ¿Tú me sabes lo mismo, Susano? Es posible. Es posible también, o es posible, ellos pueden llamar a otros, más que sus gente que se retiraron. Mm. Pero es Sí, posible. puede reactivarse Black Templar también y Es puede posible ser. pueden irse para allá o pueden irse para otra Es casa que, que es lo están que el ayudando. grupo de Infamous ya lo ha hecho ya. O sea, la temporada que cerró Infamous se enfrentó a Black Templar, literal. O sea, no, claro, ya lo han hecho ya, pues bueno. Sí. Oye, ¿y alguna Claro. casa latina que ustedes vean en una alianza fuerte, creen que exista la posibilidad o cero? No voy a Según dar ustedes. nombre, pero si llegan a tener más de 70 jugadores o 60 jugadores, probablemente que puedan entrar a alguna en la alianza. Ojo las casas latinas, mijina, ahí. Ojo las casas latinas, ¿eh? O sea, vos decís Solo que si con tienen 60 players, 70 players pueden estar en alguna alianza. solo si tienen Pero número. tienen Si que no tener tienen buena número, diplomacia. olvídense. Sí. El tema es que la diplomacia la llevamos nosotros, mi rey. No, para que tan tirado arriba. Oye, sí, puede ser. Ya estaban detrás y le dije la diplomacia a Eternal. No, que da Sí, hay que decirlo. No, la verdad, digamos, a ver, Eternum se metió a la alianza porque Mía Tulapia hizo la diplomacia, yo pasé el dato y yo también hice diplomacia con el máximo y por eso Eternum. De hecho, era explícito, lo contaron los chicos de Renzi y de China, lo Me contaron. caí explícito. Y estaban listos y sin querer, o sea, lo subimos cuando vienen los chicos a la entrevista y terminamos cagándonos explícitos, weón, hay que decir las cosas. Pero hice diplomacia yo, que jugábamos con el máximo acá en NA, el Mía también, que también lo conoce el máximo y sí. Te perdonamos, jajaja, está Renzi, buena, mi pana Renzi, ¿cómo estáis? Sí, hicimos mucha diplomacia nosotros, weón, sí, ¿verdad? Para que la casa estuviera en la alianza, ojo. Sí, ahí hicimos un trabajo de joyería, pero más que nada logramos meter a la casa porque nos conocían, ¿vale? Conocían a Mía, me conocen a mí. Susano, hay que decirlo, Susano también nos ayudó, también y tiró el cable, hay que decirlo, mijín. Sí. Esa weá fue por nosotros. Y logramos que entrara a Eternum a esa alianza sin saber que iban a ganar, obviamente. Sabíamos que íbamos a pelear la season, pero no estaba contemplado el ganarla. Y bueno, se logró ganar. Y así, pues, loco. Heavy, ¿qué pensáis de eso, weón, tú? Que está bien, pues, o sea, a ver, todo lo que sea mecánicas del juego, para mí está bien. Esa de la gente que llora, por ejemplo, por intercepciones o cosas así, ¿Eh? puta, puedes ir y poner tu queja en ¿qué mierda es My Game, no? O Booming. No, My Game era antes, que era muy. Ya. Nos daban pase a los creadores de contenido en ese tiempo, nos daban pase. Booming no nos da nada, mijín. Hay Booming, Entonces, este es Booming, ya. Vaya y ponga su queja en Booming y diga, ¿no? No quiero que me intercepten, que quiten esa mecánica, ya. Mientras la mecánica exista, ya está, pues. Entonces, si ellos pueden hacer diplomacia y ganarla de esa forma, puta, es una guerra que la has ganado estratégicamente, pues. Claro. Es así de simple.
Pero el tema es, ¿ustedes ven alguna casa latina, Explicit, Bestiarius, Ares o Aeternum metido en una alianza que vaya a pelear la season? Sí, ¿O la ven difícil, la ven lejos o si es posible? sí, pero con las condiciones que dijo el mío. Con, Literalmente. con 60 Por- players. O sea, por eso te mencionaba, ¿no? El que chape gente más rápido es el que lo va a 60 hacer. players y que estemos nosotros ahí, que tenemos la diplomacia y tenemos los contactos. No, No. que le tiran esa. Me En teoría solo tienes que agarrar a la gente que... Los números, tienes que agarrar puros números. Todo lo que sea números tienes que agarrarlo inmediatamente. Por eso dije, todos los jugadores que están sueltos ahorita. El Hay que se mucho, ponga las ojo, pilas más rápido. están los chicos de Atlas, que andan un par por ahí. Sabemos que van a seguir a Heavy un par. Heavy viene con nosotros, que somos el Team Imbécil. No, nos hacemos llamar, con cariño nos hacemos llamar el Team Imbécil. ¿Quién más está suelto por ahí? Nadie más, pues, weón. Son los latinos, a lo menos, hablando de latinos. Claro, o sea, todos los latinos que puedas juntar son los que Los al Yus, final te... dice el mío, Los toda la Yus son razón. claro, los Yus son de Atlas, pues. Por Los eso digo, Yus, loco. a los Yus no los mencioné porque están en Atlas y ya no va a estar Atlas, pues. Sí, ya nos están pidiendo amablemente, dice Devil, desalojar a Atlas. ¿En serio? Terrible, dije. Claro, ahí quedan chicos libres de Atlas, nosotros, los Yus. O sea, las casas latinas, que son 4 hasta el momento, no sé si se está creando otra o se va a crear otra. Ahí tienen opciones, me imagino, tienen hartos players. Tienen que moverse los feudales, me imagino, ¿no? Yo sé que Caponcito, ojo, Capón ya se está moviendo, así nomás lo digo. Que habló con Heavy, la tiro así nomás. Ya anda ahí susurrándole al oído a Heavy. No. Pues está bien, pues eso demuestra el interés, ¿no? Claro, obviamente, está trabajando para su casa. Así es. ¿Qué pensáis tú, Kim, de esa weá? ¿De qué se están moviendo? Que se están Punto para moviendo Capón. los feudales ya de las casas latinas y reclutando Así gente. debería ser, pues los presos feudales pues, tienen que trabajar, buscar gente, buscar Menos más. Tenun, menos de ese Dargos culiao que no hace nada. hay que decirlo, Miguel. Es que ya estamos a pocos días de que inicie la nueva temporada, deberían estarse los feudales y los senescales deberían Tienen que estarse estarse moviendo. pues, haciendo bueno. los contactos. Bueno, Sí. nosotros hacemos promoción, pues cabrón, estamos libres. Ahí pueden contactar a Güera, al Kin, a mí, al Mía, al Heavy, al Pian Grover, al Elu, ahí cualquier contacto, están las tarjetas ahí, ¿no es cierto? Estamos dispuestos. Pero ven la posibilidad de que una casa latina esté metida en una alianza fuerte. Y si es así, ¿ven alguna casa latina ganando la season, cabrón? Ayudando a ganarla, más que todo. Ayudando a ganar, toda la razón. ¿Tú crees que puede ser posible, Heavy, de alguna casa latina de las que ya hemos hablado que pueda ganar la season esta temporada? Bueno, solo con la condición de que hagan eso, cualquiera de las dos. O Ares o Explicit creo que podrían hacerlo. Sí. Sí, pero Bestiarios no. Más que todo por la gente, no por otra cosa. Sí, Porque ¿qué tienen pasa muy con la poco gente de número. Bestiario, weón? Tienen muy poco número. Calculo que son 20 más o menos. Sí, Exagerando. tampoco, no. Yo creo que tienen más, weón, Bestiario. Creo que tienen bueno, más que Ares, weón. No. ¿Qué pensáis tú, King? ¿Tienen 20 o tienen? Yo creo que tienen más. ¿Qué pensáis tú? Con la unión de los navicitos, tiene más gente que ahorita, que puede ser la gente de Capón. ¿El seguro? Pero, No, pero Capón no se va con experiencia, no Bestiario. sé, weón. No No sé estamos cómo puede hablando de estar en bestiario. ¿Tú crees que El son tema 20 de- o son más? Es que el factor Ajá. experiencia influye bastante y pues Capón y su gente tienen ya más de varias temporadas jugando. En cambio, la gente de Bestiarius puede que tenga también temporada jugando, pero no se mete mucho a lo competitivo, pues. Esa es la gran diferencia. Buena, ¿eh? Es verdad. He visto poca, aunque tampoco he visto gente Ares jugando Ranked, ¿verdad? ¿Sí? ¿De qué? ¿De Bestiarius? De Bestiarios ni de Ares. De Explicit sí veo algunos. Y de Eternum. De Eternum Sí, también sí. ves, pues, weón. Y así Puta todo. madre, Eternum. Puras cagas nomás, pues, weón. La verdad que sí. Mira. O sea, eso piensa. ¿Y qué piensan de la nueva season, cabros, de la temporada que se viene, la unidad? ¿Han visto algo, no? ¿Han podido ver algo? Sí, las tropas. ¿Y qué tal? ¿Qué te parece? Se ve interesante. La tropa azul
silencia y hace mucho daño. Parecen unos Claymore o estos caballeros grandazos, dorados. Hace mucho daño. Y la tropa morada está bastante bonita. A mí me gusta su diseño, todo. Ya. Es como un mazo de fuego, una hueá así. No, pasa que como que ganan furia. Entonces ahí se ponen de fuego y empiezan, pegan súper fuerte. Pero, o sea, sí, entonces, a mí lo que vi yo ayer con en el stream del bar y los videos que he visto por ahí, yo no había visto nada hasta ayer, hasta anoche. Me parece entretenida la season que viene, loco. Con la unidad de lo menos que hay. Más nerfeo el carrito, po, el carrito culiado caga todo. Salud, cabrón, por eso. No, pero esa unidad, la violeta, está rotísima. Sí, la violeta parece que va a estar fuerte. Oye, Susano. La tendencia al azul. No, las dos. O sea, todas están, yo creo que van a estar todas rotas aún. ¿Sí? No, pues me refiero, si la azul le puede silenciar la habilidad, la morada no puede hacer nada. Sí. Claro. Oye, Susano, ¿tú viste la nueva season? ¿Las unidades que se vienen? ¿Te parecen entretenidas? ¿Te gustan? ¿No te gustan? Sí, se pueden estar buenas. Como estaba diciendo a Heavy, que el azul parece como Claymores, o sino como los templarios, el tropa. Y los morados aparecen, está bonito. Más Pero te llama la atención la season entonces. ¿Te gusta la temática que hay y las unidades que hay también? Yo pienso que sí me está. Sí, verdad. Sí me está. Te llama la atención. Para jugar el season. Mira. ¿Y ese Susano va a jugar en casa gringa o casa latina? Cuente, ¿va a seguir al Team Imbécil o juega en casa gringa? Confirme. Ser honesto, ahorita ando de chill. No, siempre dice la misma weá cuando lo comprometí. No, ando de chill ahorita, ¿me entiendes? Solo. Sí, me están diciendo otras personas que entre sus casas, ¿me entienden? Como siempre, ya sabes. Susano es conocido, mi gente, es conocido, Susanense. Yo llevo básicamente desde beta jugando y conozco muchas personas como el Moon Crew, Blackwing, Dexter, todos me conocen y me están llamando que juego con ellos próximo año, pero... Gosh, lo están llamando a la Susana, ¿ah? Hola, Pero, como siempre estoy diciendo, ando de chido ahorita, había pensar, quiero descansar, pero a ver. ¿Querí descansar? ¿Por qué querí descansar, Susana, weón? Si no he hecho nada tampoco, weón. Imagina que Semilla te estaba agarreando en el arranque. Nah, ¿cómo va a carrear? Yo lo carreo. Mira, sí, es Semilla, pues, weón. No puedo llegar a gran campeón. Pero sí, así es. Y también llega el nuevo juego, el Battlefield 6, también me interesa ese juego. Mira, ese es Susano. Oye, sí. Kim, para ti, ¿qué va a ser la season que viene? ¿Cuál son tus proyecciones en esta nueva season como jugador? Bueno, es que no sé, no estoy pensando lo que voy a hacer. Creo que el lunes ya tomo una decisión si uno en la casa, me creo una casa. Ahí estáis viendo lo que va a hacer. Mira. De Chile recluta. De Chile recluta. Oye, Droxu, ¿tú qué vaya a hacer esta season que viene? Me voy a quedar con ustedes. Con nosotros, no con nosotros. Con mi gol. No, ¿cómo cambió, no? ¿No dijiste que donde estaba el Milei? Oye, ¿no? Sí, ¿verdad? Que dijo, no. Le sacaron clic a esa weá, weón. Dijo, ¿dónde está el Milei? Me voy. Rompió su computadora, así que... No puedo jugar sin él, no puedo. Ahora de mierda. Oye, Elu, ¿qué vas a hacer tú esta season también? ¿Donde nos movemos todos de Moí? Sí, como dije, a mí me da igual dónde jugar. A donde estén todos, no. Heavy, ¿qué va a hacer esta season? ¿Lo mismo? ¿Donde nos movemos todos, nos movemos? Donde me paguen. Pian Grover. Cuente. No, ¿qué cosa? ¿Dónde va a jugar usted esta temporada? Yo voy donde vaya Milei. Él no tiene miedo en decirlo, ¿ves? No tiene miedo en decirlo. Vamos a poner el tema de Pian Grover. Estoy jodiendo. No, la verdad que no sé dónde vamos a jugar. ¡Suena! Veremos. Y ahora todos lo saben. Es Pian Grover. Buen tema, goleado, ¿no? El temor de los asedios. ¿Es bueno el tema,
cabros, escúchenlo, pero. Cuando era Van Grover nadie lo miraba, jugaba en silencio, casi no brillaba. Decían ese chico nunca va a llegar, pero con el tiempo nadie lo puede frenar. Del polvo se levantó con fuerza y estilo, ahora en cada ranked suena su apellido. No, Ya no es el ¿viste? mismo, Pian su Grover, nivel Pian cambió, Grover, ahí de está. miedo a respeto, la historia marcó. De Van Grover a Pian Grover, así se coronó. Ya. Ah, ¿cómo la ves? Dando asedio, Pedazo de tema, me lo dije. notó. Del que nadie creía, al que todos temen hoy, Pian Grover domina. Y el respeto se ganó. Pero Lucho tiene talento. Pedazo de tema, loco, ¿no? Buenísimo el tema, weón. Tenemos al DJ Elu. Yo como me pongo DJ Elu. En su nombre Terrible. retumba, Sí. lo sigue la Gracias, victoria, Elu. se El anuncia DJ en Elu, cada mijo. partida, Temazo, dejó su señal, ¿viste? pasó Te dije. invisible. Está bueno el tema. Ser inmortal. Radio quiere llegar a Mariscal en el arranque del server, pero solo le alcanza pa' brigadier. Somos lo único Ya que lo tenemos sabe. al DJ Elu, mi gente, que le hace tema todo. Nunca se rinde, porque Pian Grover la partida decide. Ay, 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 nadie lo detiene. Cállate, pedazo de tema, weón. Pedazo de tema, cabrón. El respeto lo tiene. De la burla al aplauso la historia cambió. Y Pian Grover el trono tomó. De Van Grover a Pian Grover nadie lo dudó. El apodo cambió y el respeto encontró. De sombra a leyenda. Ya, ahí toma el tema, loco. Está bueno el tema, cabrón, ¿no? ¿Les gusta el tema del Pian Grover que tenemos? Pian Grover, por loco. Tenemos al Pian Grover latino, mijín. Oye, cabrón, llevamos 1 hora 20 ya hablando un poquito de toda la season, de lo que hemos pasado. Entonces, terminando, bueno, no terminando, nos queda hacer la tier list. En conclusión, loco, mejor casa latina para ustedes. ¿Cuál, según usted, para la siguiente season? ¿Cuál es la mejor casa latina para irse para cualquier latino que no tenga dónde jugar? Según ustedes. Empezamos por Droxu. ¿Está ese Droxu o no está? En Ahí está. cualquiera que no esté executor. ¿Vale? ¿En cualquiera qué? Cualquiera que no esté executor. No, mi pana, sé cómo lo toxiquea. Kevin, ¿cuál es la mejor casa latina para un latino que quiere unirse a una casa? El Explicit y Ares. Diares. Kinsoa, ¿cuál es la mejor casa latina para unirse para la nueva temporada? Bestiarios. Bestial. Elu, ¿cuál es la mejor casa latina para unirse en la siguiente temporada? Para los latinos que nos están escuchando. Yo creo que es explícito. ¿Sí? En estos momentos sí. Van Grover, ¿cuál es la mejor casa latina para ti, para unirte? Donde vaya mi hermano el Elu. Y ese mía, escriba por el chat mía. ¿Cuál es la mejor casa latina para unirse en la Con siguiente todo el mundo. season? Mucho muerte almohada, loco. Escribe mía culiado en el chat. Bueno, F con mía, lo perdimos a mía, weón. Y Ah, tiene que fue venir con nosotros. fue abducido Hay por el hay tío. que decirle- No, el Claro. tío lo agarró Ay, del pero- pelo, lo agarró en la mecha y se lo llevó para la pieza, mi hijo, no sé para qué. Creo que para. No, sean hueones, boludo. No, esa weá. Claro. ¿Cómo Ah, que para salud. romperlo? ¿Cómo no digan eso? Sí, no, ese mía, el tío lo agarra el pelo, no sé, dice que lo encierra toda la noche en la pieza, no sé para qué, Julio. Terrible. Terrible. Entonces, Dicen los ese- rumores. dicen los rumores, ¿eh? Entonces, esas serían las opciones, cabrón. ¿Algo más que decir, cabrón? ¿Algo que se quedó en el tintero, weón? ¿Alguna molestia? ¿Algún bardeo a alguien? ¿No? ¿Nada que decir? Ah, el George perdió, ¿no? El George, a ver, ¿te acuerdas que el George dijo, no, pelado, si yo voy a ganar? No, nunca ganaste, ¿no?
Me van a llevar, mijín. ¿Fue el que dijo que vayan a buscarlo a Mingyu? ¿A Minju? Sí. ¿Seguir esperando? No, me van a... Posiblemente. Pues no lo Terrible, barren mijín. al streamer oficial de Conqueror Blade, loco, ¿qué pasa? Oye, sí, Julián. Ah, ¿verdad? Pero todavía te amenazó, ¿no, Soda? Me amenazó, pues, loco. ¿Por qué te amenazó, weón? Cuenta un poco a la gente, weón. se entera. y lo doxió. Y lo doxió. Me iba a doxear, sabe hasta mi nombre, sabe que me llamo Eduardo, loco. No, güey. Cuidado. Tengo miedo, weón. No Cuidado. puedo dormir todas las noches, vivo asustado con miedo, weón. Yo siempre me acuerdo del King Soba, o sea, King Soba, cuando se puso Eduardo Pérez, weón, el culiado. Oye, pero no, el factor sorpresa, ¿ves? Este era el doxeo del Jorge, weón. Le cagaste su doxeo, weón. ¿Ahora cómo lo va a hacer? Ahora, Qué lo sigo esperando. terrible. Lo sigo esperando en mi casa que venga para agarrarnos ahí a besitos. Todavía te dijo, ¿no? Eh, Yo puedo llegar fácilmente a tu casa, ¿tú crees que no te conozco? Puta? Oye, se rayó el llorón, le pasó lo mismo, te hizo la del Pepe, ¿o? La del ¿Sí? Pepe, pues. Ya, cabrón. Estamos en la tier list. A ver, ¿se ve bien la tier list? No, salta un poquito más arriba. Ahí. Estamos en la tier list, cabrón. Tenemos la... Siempre que vamos terminando la entrevista, hablamos de la tier list, pues, weón. ¿Por qué no empezamos? A ver, ¿quién quiere empezar? Habla. ¿Quién quiere? Yo elijo a quién y ustedes me dicen yo primero. ¿Quién yo Ya. primero? ¿Quién? Diga, yo primero, ¿qué onda? Yo primero, yo listo. Aternus, ¿dónde? Uno que conozca la serie. Lo que al tiro hace quién. Aternus, ¿dónde va? Mira, yo lo pondría en D más o menos. D. Listo. ¿Por Sí. qué? Es que creo que, a ver, con respecto a los jugadores, ya, puta, al que le cae mal, qué pena, pues. Pero Mala creo pena que nomás, sí, sí. fueron carreados, pues, weón, fuimos carreados por los gringos, pues, weón. Nada más. O sea, Lleva tú mucho dices mérito. que como juego valimos verga. Sí, no hubo mejoras, se intentó hacer mejoras, no quisieron, no Eso es quisieron verdad, loco. evolucionar, Luchamos quisieron por las seguir siendo mejoras. Sí, es verdad eso. changos de mierda y no van a mejorar ni ahora ni lo van a hacer más adelante, pues, weón. Y por eso los pondría en D. ¿Tú crees ¿Ganamos la que... temporada? Sí, pero Dejo bueno, la no. pregunta abierta para todos. ¿Ustedes creen que Eternum, donde nos salimos, se salió ya lo que empezamos en la casa, que fue el Kinsoa, yo y Verdugo? Ya Kinsoa se salió con su gente y yo terminé saliéndome, o me terminaron sacando ayer, después de haber puteado a Dargot. Nos terminaron sacando. ¿Tú crees que a Eternum les va a ir mal la season que viene? ¿O tú crees que se van a mantener? ¿Tú crees que vuelven a Nox? ¿Cuál es tu perspectiva aquí? O cualquiera, el que quiera hablar, el que quiera hablar, el que quiera hablar. Es libre para todo. Pasa que, a ver, de partida sería muy raja que jugaran con Eternum si la casa se hizo con 3 personas. Sí. ¿Verdad eso? Claro, sería mucho, deberían irse a Noxito nomás, lo que eran. Sí. La casa Eternum nació por el Kinsoa, por el Verdugo. O sea, Verdugo trajo a su gente. Kinsoa trajo a su gente y yo traje mi gente y se creó Eternum. Y de Claro. eso elegimos un feudal que teníamos, hay que contarlo, ¿vale? Vamos a contar el contexto a la gente que está ahí en el chat. Bueno, esto se va igual para YouTube. Había que elegir un feudal y nos dan dos opciones de feudal, ¿vale? Para la gente que no sabe. Y esas opciones eran Dargot y el Nightmare, ¿no es cierto? Sí. Y decidimos con el King Soda que fuera Dargot. Y por eso Dargot era el feudal. O sea, ¿es su culpa? Nuestra culpa, sí. Nuestra culpa. Y después nos pega una puñalada, es nuestra culpa, sí. Es verdad que sí. Y todavía lo eliges y te saca de la casa. ¿Qué es esa weá, Heavy, weá? No. Cuénteme. Todo caso, ¿no? ¿Por qué lo No, sacaron? no No, tiene a ver, sentido. yo le voy a contar el contexto a la gente que está. Bueno, somos poquitos, eso es bueno. Bueno, voy a contar el contexto. Lo que pasa es que yo estaba pidiendo una reunión hace una semana y media o 2 semanas con el feudal, el Verdugo. Kinsoa ya no estaba, se había ido, se llevó a su gente y quedaba yo con mi gente. Entonces Verdugo con su gente y el Dargot porque era el feudal y el Nightmare porque el Nightmare es el que armaba las parties, es un weón que trabaja mucho en la casa, me consta eso. Entonces yo pedí reunión con ellos 3 hace una semana y media atrás y no se juntaban. Llegaba el Verdugo, llegaba el Nightmare, pero no llegaba el feudal, pues weón, que era Dargot.
Entonces Verdugo me dice, oye, cambiemos al feudal porque en Nox teníamos la costumbre de, cuando terminó una season, cambiábamos al feudal. Y yo le digo, no, weón, sí, ¿por qué tenemos que cambiar al feudal? Esto no es Nox. No hay que cambiar al feudal. Independiente que lo hizo bien o lo hizo mal, weón, tampoco lo hizo muy mal. ¿Vale? Siguió nuestros consejos. Bien. Entonces yo me opuse a que cambiaran el feudal. Bueno, y venía esto de la reunión, de juntarnos, y conectaba el Verdugo, conectaba el Nightmare, conectaba yo, pero no conectaba el feudal, pues, weón. El principal, pues, weón. Entonces, llega el miércoles, él pone el sábado, creo que pone algo de, oye, juntémonos, si la gente se quiere juntar el miércoles, lo juntamos el miércoles. Ok, digo yo, y justo el miércoles tenía entrevista con los chicos de Renzi y el Chima, pues, weón. Y estaba arreglando la configuración de OBS cuando me dicen, listo, llega el feudal, pues cuando Dargo llega y me dice, ya estoy para la reunión. Y yo digo, no, yo no puedo, cabrón, estoy en la entrevista, estoy arreglando el OBS y ya voy en 5 minutos más, salgo en directo. No puedo dejar a los chicos votados, pues, bueno. Aparte que me había costado coordinar con el Renzi y con el Chima para la entrevista. Entonces no lo iba a dejar votado a la gente. A los entrevistados, que era el Chima y el Renzi. Entonces yo no lo iba a dejar votado. Y no pude ir a esa reunión con el feudal, pues, bueno. Entonces llega el jueves, bueno, hice la reunión y les dije, después de la reunión, después de la entrevista, nos juntamos. Terminé la entrevista con los chicos, bla, bla, bla. Voy al Discord y ya no estaban. No hubo posible. Entonces dije, ya, nos juntamos el día jueves. Y el jueves llegó el Verduguito, el Nightmare estaba dispuesto y no aparecía Dargot. Y conecta Dargot, se ve en el Discord que Dargot está conectado. Y me dice el Verdugo, ay, conectó el Dargot para que hablemos al tiro. Básicamente lo que íbamos a hablar era estructurar la casa, los líderes, los consejeros y de ahí para abajo, capitán, etcétera, etcétera. Y hacer una estructura, un trabajo y empezar a trabajar ya. Porque la season está a la vuelta de la esquina, pues. Y estamos en ese proceso y Verdugo me dice, oye, sí, por ahí recién conectó el Dargot. Le voy a hablar, me dice Verdugo. Y Verdugo le susurra, le habla. ¿Ya? ¿Qué pasa, Benjita? Y le habla Verdugo y ya seguíamos hablando con Verdugo y bla, 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 bla. Y de repente habían pasado como 10 minutos y me dice Verdugo, oye, no me contesta este weón así. ¿En serio? A ver, lo voy a hablar yo. Y yo le hablo. Oye, saco wea. No, lo puse así, pero oye, Dargot, culiao. ¿Te podéis conectar, loco? ¿Tenéis tiempo para conectarte y hablar un ratito? Y el loco, cri, pues, weón. Entonces le digo, yo me caliento, po. Entonces le digo, oye, loco, bueno, ¿te conectáis para hablar o me voy a la concha de tu madre? Así, literal. Tengo el screenshot de la wea. Ustedes saben que yo no miento, digo las weas como son. Entonces le digo, ¿te conectáis o me voy a la concha de tu madre? Y ahí me responde, me dice, dale, chao nomás. Así me pone el culiao. Ah, listo, chao nomás, entonces concha de tu madre. Feo culiao le puse, entonces chao nomás, feo culiao le pongo yo. Y me dice, no estoy ni ahí con irresponsable, no tengo tiempo con irresponsable. Y me manda el screenshot que él había puesto el día sábado, que nos juntábamos el día miércoles. Y le pongo, ¿qué me ponís, weá? Feo conche de tu madre, le dije, así, le escribí, feo conche de tu madre, le dije yo, si llevo más de una semana pidiéndote reunión, culiado, y vos te has hecho el weón, nos vemos, conche de tu madre. Listo, y se acabó el tema. Así, a putear limpia a Dargot. Y le digo a Verdugo y Verdugo queda con tragedia. Verdugo queda con ataque, mijín. Verdugo le da pánico, weón. No sé qué cara tendría, pero estaba con ataque el Verdugo. Y Verdugo lo único que me decía, puta, cagó la, ¿cómo se llama? Cuando te juntáis con varios grupos, ¿cómo es? No. ¿El grupo? El grupo. Cagó el grupo. Cagó el grupo, me dijo. No, pero no era el grupo, es cuando tú estás ahí, la comunidad. Eso. Me dijo, me dijo, cagó la comunidad, sí estaba con ataque, Verdugo. No, cagó la comunidad, no, me decía, mijín, déjame hablar, yo hablo con él, pero no te vayas de la casa, me decía Verdugo, literal. Y yo le digo, ya, perfecto, no me voy a ir ahora, pero yo termino la entrevista, esto fue antes miento, ese mismo día, no, fue después. Dije, termino la entrevista, al Argon Knight tenía entrevistado el día jueves. Termino la entrevista, le dije yo, y me salgo a la casa, le dije yo.
No, me dice Verdugo, déjame hablar. Listo, perfecto, ok. Pero no, y el Verdugo, así, estaba con tragedia de Verdugo. Me decía, no, cagó, no, este va a cagar la comunidad. No, voy a hablar con la gente para cambiar el feudal. Y yo le digo, loco, es tu problema, no es mi problema. Es tu cacho, no es mi cacho. Yo me voy, culeado. O sea, con esta weá no. Y me fui a la entrevista con el Argon Knight pues, ese día. ¿Vale? Terminó la entrevista. Me salí el Discord, sí, me salí al toque del Discord de Aeternum. Y fui a la entrevista con el Argon Knight, hicimos la entrevista, salió bastante bien. Terminó la entrevista y entro al juego para salirme de la casa, pues, weón. Y entro al juego y ya no estaba en la casa. Me había botado ese Dark conchetumare, Darko culeado, hijo de perra. A vos te lo digo. No hiciste nada, no hiciste nada en esta season, hijo de perra. Nada. Esa season la ganaste por mí. Por la diplomacia que hice yo. Y hablé con el Máximo. Por Verdugo, por el Nightmare, que el Nightmare hizo un trabajo de hijo de puta en la casa, y por la gente y por los chicos que jugaron. Vos, como feudal, no hiciste ni una weá, Dargot, hijo de puta. Así te lo digo. Y te lo digo yo, porque jamás me encaraste. Soy un cobarde culeado. Templario, ¿qué más voy a esperar? Y eso fue el tema, cabrón. Así fue. Así fue Terrible. ese Dargot, hijo de puta. Y me dice, no tengo tiempo, porque habla así como para adentro, no tengo tiempo, po. No tengo tiempo para irresponsable. Weón, te llevaba una semana y media pidiéndote la puta reunión y te hacía ahí el weón, por loco. Ya, yo soy viejo zorro en este cuento. Somos viejitos para estar aguantando guay. Y eso pasó, cabrón, con el Dargo Oscuridad, ¿vale? Y me sacó y aunque me sacara, y el Verdugo me decía, no, miji, no te vayas, miji, no te vayas, miji. Me decía, yo voy a hablar con él. No. ¿Sabéis lo que pasa, Verdugo? Le digo yo. Que independiente que cambies a él, o sea, ustedes como Nox voten por cambiar el feudal, llegue otro feudal, la mala onda ya está. Aunque sigamos ahí, va a estar el Dargo con la weá que lo sacaron por mi culpa, porque lo cambiaron de feudal por mi culpa. Entonces sí, a generar un mal ambiente. Y dije, no. Y me dio, ¿verdad? Me dejaron bugueado, weón. ¿Sabes qué? ¿Hace cuántas seasons que no aparecía bugueado, weón? Volví a aparecer bugueado, me dijeron. Y me dio lata el Verdugo, sí. Me dio mucha lata el Verdugo porque el Verduguito disolver su casa Nox para creer en este proyecto que no salió mal, independiente que jugaran bien, jugaran mal los chicos. No salió mal el proyecto, pero luego disolvió su casa, pues, weón. Sí, pero Y después viene un feudal culeado que no hizo nada, un weón ausente total, loco. Y se apodera y prácticamente cagó hasta el Verdugo con toda su gente. Si la gente está ahí por el Verdugo, no está por él. No está por Dargot, está por Verdugo ahí. Y ahora que nos fuimos todos, se fue el King con su gente, me fui yo, saqué toda mi gente, estábamos todos en otro lado. Vuelve a ser Nox con otro nombre, literal. Así. Porque yo antes le decía al Dargot, yo justo tuve al Dargot, al Argon Knight, tuve la entrevista con él y decía, no somos Nox, somos Aeternum. Pero es porque estaba mi stack y estaba el stack del Kim. Pero del momento que se va el Kim, me voy yo, vuelve a ser Nox con otro nombre, literalmente. Y bien, lamentable, bueno, como digo, y aquí lo hablamos entre todos, y todos dijimos, puta, que lata. Lamentable por Verdugo, pero el Verdugo se la jugó, weón, a pesar que lo weón a Verdugo, o puede ser un meme, pero Verdugo se la jugó al 100, weón, por el proyecto, ¿verdad? Tengo que decirlo. Y eso es lo único que me dio pena, loco, me dio pena. Dargo, culiado, no, cero pena, por el culiado no siento. Verdugo es buena gente, pero. Buena gente Verdugo, la verdad. Muy inocente. Puede ser manco, puede cagarla, todo lo que tú queráis, pero no es mala persona, ¿verdad? Puede ser imbécil, pero puede ser imbécil el culiado, pero no es mala persona. Medio turro, pero. Menos turro el culiado, sí. Pero no es mala persona. Menos mal ¿Ya? que me están halagando, conchetumare. No, si no es mala. Pues sí, puede ser un conche su madre, un hijo de puta, pero no es mala persona, Verduguito. Te quiero mucho. Te he defendido todo el rato, Verdugo, que quede claro aquí. Salud, Mongol de mierda, dijo salud. Puede ser un culiado concha tu madre, pero. Sí, puede ser un culiado concha tu madre, sí. Salud, Pero, Verdugo. hey. Este salud por el Verdugo culiado. Salud, Verduguito. Pero me dio. Y por tu mamita también. No, para que le dicen esa weá. No, entonces. Me dio lata por el Verduguito, weón. Verdad que lo sentí harto por el Verdugo. Por el Verdugo que creía
y quería el proyecto. Y por Nightmare también. Muy buena persona, se sacó la puta trabajando ese man, weón. Hacía las parties, todo. Le decía, Nightmare, poneme esta unidad. Y el man ahí le ponía la unidad. Nightmare, estamos hablando de 60 weones que tenía que hacer las parties. O sea, no eran 10, eran 60 weones. Y a cada weón tenía que poner la unidad, el arma, la artillería. O sea, es un trabajo lo que lo hacía el man solo. Se sacaba Una la pregunta. Y el man era viejo. Y era viejo, sí. Anda O sea, con mi edad. Era viejo en el juego, a lo que voy es Ah, que yo pensé que la imagínate edad. lo quemado. No, viejo en el juego es. Claro. No, O sea, ya, vamos, imagínate lo vamos quemado. terminando el sí, no, ya me cagó ese culo. Una pregunta a todo esto, ya que el problema es dar goda en este tema, ¿no podés hablar con estos pibes que decís, Neymar, Verdugo? No, aunque, no, si Verdugo me dijo, voy a hablar con, escúcheme, Verdugo me dijo, voy a hablar con la gente para sacar al Dargo de Feudal. Y mi gente vení, no, le dije yo, igual, porque si el loco sigue en la casa, va a estar vamos a estar tensos, no, ya no es lo mismo, bueno, lamentablemente no es lo mismo. Y Así armar que, una casa e invitar a Verdugo. no he hablado eso con el Verduguito. Después hoy día me escribió Naime, me escribió ahí lamentándose lo que había pasado y bla, bla, bla. Con Verdugo no he hablado, ¿verdad? Con Verdugo no he hablado todavía. Hablé ayer, pero hoy día no he hablado con Verduguito. Pero eso me dio lata porque... Me dio lata porque. Traigas al Verdugo. Tráelo al Verdugo. Me dio lata porque. Lo voy a llamar. Buena onda. Llama al Verdugo. Llamemos Verdugo. Pongámoslo a mí me gustaría que pruebe. Y si de última te dice que no, Verdugo, tal cosa, está todo su derecho. ¿Dónde está esa Verduga? Verdugo, God, Discord del Mijín. Necesito resucitar el PC, reiniciar el PC. Está hablando grueso. Gringo culiao. No, para que le dicen eso al maíz Susano, es mi par. Todo lo que hable de este momento adelante no vale, mi hijito, yo le aviso. Saludos por eso. Todo lo que hable de este momento no tiene validez, olvídenlo. Le sacaron clip esa wea de que dijo el Droxy que sin el weón no jugaba. No, terrible weón. Yo me voy a donde se da mi golf. Ay, mi huevón. Oye, huevón. Oh, Benjas, te perdiste la peor mariconada de la season, huevón. ¿Qué pasó, weón? Pero eso fue lo que pasó. Oye, hizo? sí, weón, sí. Oye, el huevón de Drox le estaba preguntando a Pel Mijín. Y muchachos, ¿ustedes con quién van a jugar? ¿Qué están pensando? ¿Con quién? ¿Qué casas le piensan? Sí. Y tú, Droxus, ¿dónde piensas jugar si fuera una casa de Ay, no me importa mientras esté mi amigo Milei. Javier Milei, no te igual, yo lo sigo así. La wea gay, loco. ¡El hincha, mierda! La wea gay. ¿Qué pasa con ese Kaiser, loca? Oye, ¿viene ese Verdugo o no viene ese Verdugo? Confirme. Ya le escribí, pero no sé si responda. Así que eso pasó, pues, entonces me calenté. Obviamente, si yo llevo una semana y media pidiéndole reunión al feudal para estructurar la casa y empezar a trabajar ya, y el feudal, weón, vivía por su ausencia, y Verdugo me dice, no, si está conectado, le voy a hablar. Pasan 10 minutos y Verdugo me dice, no me ha respondido. Puta, weón. Y el weón conectado en Discord jugando al Conqueror. Entonces, y Verdugo me dijo, no, el man no quiere nomás, ¿por qué no me habla? A ver, le dije, yo lo voy a hablar yo. Y ahí le hablo. Le digo, oye, culiao, ¿tenéis tiempo para una reunión, loco? Si no te vayas a demorar más de 30 o una hora. Y el weón, cri. Bueno, le dije yo, ¿tenéis tiempo para venir a la reunión o me voy a la concha de tu madre? Así se lo cree. Terrible. Y el culiao lo único que me dice, dale, chao, me pone el Dargo. ¡Ah! Y ahí fue como que me metieron una ají en el orto, por mi hija. Me entré a calentar, man. Y le pongo, ya, feo culiao. Le dije yo, chao nomás, feudal conche tu madre. Que no le dije, pues, weón. Y ahí cagó todo. Todo es culpa del Verdugo. ¿Dónde está ese Verdugo, culiao? Vamos a llamar, tiro al Verdugo, a ver. Lo voy a llamar ya. ¿Dónde está? Verdugo. Verdugo, a ver. Habla. O Verdugo. Habla. ¿Estás para venir al directo? Confirme. Ahí le hablé. Vamos a ver si está dispuesto. No, en serio, no es mentira. Pero me dio pena Verdugo, ¿verdad? Verdugo estaba traumado, loco. Estaba traumado, el culiado estaba traumado. Yo creo que tuvo que tomarse como 4 de azepam, weón, para dormir tranquilo el culiado.
Vamos a ver si te contesta Mijín o está haciendo los pasos de su feudal Dargot. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo le escribí, Verdugo, ¿estás para que vengas? No creo Ahora que si no se te hace el responda. logo, listo, lo eliminamos, Verdugo, culiao, y le hacemos Elimínalo foco. de tu lista de amigos. Toda la season que viene le hacemos foco, corta. Así corta. Salud, cabrón. Bueno, y eso fue lo que pasó a grandes rasgos con el feudal de Tenun, Dargot. Y yo le digo a Verdugo, y Verdugo me dice, no te salgas, que yo voy a hablar. Mira, yo voy a la entrevista con el Argon Knight, le dije yo. Y, o sea, no me voy a salir ahora de la casa. Voy a la entrevista del Argon Knight y después ya, chao. Me salí del Discord, sí. Terminé la entrevista con el Argo, weón, que salió bonita la entrevista. Termino la entrevista, me conecto al juego para salirme a la casa y que ya estaba afuera, ya me había expulsado ese Dargon, mi gente. Y aparecí bullado. Y sin contar que anoche mismo le quitó el rol a todos los que venían contigo. Y le quitó el rol a toda la gente que estaba conmigo, que no se había salido de la casa, les quitó el rol. Y eso no fue el Verdugo. Los dos únicos administradores del Discord era Dargot y Verdugo. Y Verdugo no fue. El Kaiser tiene todavía sus roles. Oh, tenéis roles. Ya, vos, Kaiser. Ni vea, ni vea. No, te cuento. Oh, lo van a echar. Ya cagó. En este momento está siendo votado. Yo tengo rol de público. Me quitaron mejores amigos. Ya, me voy. ¡Oh, terrible! Oh, yo vine con Arcanto, weón. ¿Qué fue? Por basura, por rata. Calla, guano. Por peruano. Ah, verdad, soy peruano, puta madre. Ahí le escribí, habla reculeado, ¿estás o no estás? Así, o que a veces es medio violento hablar, loco. ¿Qué dice Camoncito? ¿Es verdad que reviven Templario? No sé, pero corren los rumores que sí, no sé. ¿Viste que no es un secreto a base, weón? ¿Qué dice Mía Tulapia? Dice, ese Verdugo ya está en Nox. ¿En serio? Yo le canté al Mijín que el grupo de Vibray un grupo grande de Vibray va a venir una más. Big Grey revivió. Camoncito dice, Ares recluta, expulsados de las casas. No, la que tira ese capón, Se acaban de perder, mijín. La que tira ese caponcito. Puedo decir que Team Imbécil, contamos con 20, 25 players. Estamos libres, disponibles para algún proyecto de alguna casita. Ahí la tiro nomás. Pero quedan bien las cosas, pues. O sea, nadie dice que hagan lo que uno les diga o que uno se plante, pero puta, si van a hacer burradas o van a hacer malas cosas y alguien le dice, oye, ¿pueden mejorar esto? Y en vez de ver una mejora, siguen con lo mismo, ya pillan al pincho. Pues. No sean bueno, ahí le hablé a Verduguito y no me responde. Verduguito se está haciendo el loquito y está bien. Ya yo lo voy a llamar, No, está traumado, ¿no? Si Verdugo, güey. Llámalo, Gevinardo, llámalo. La comunidad de la espalda todavía, pues, bueno. Tuvo que dormir con pastillas y el Verdugo, es que sí, no sé si así tanto, cabrón. Pero sí estaba afectado Verdugo, estaba sentido por lo que había pasado, ¿vale? Tengo que decirlo también. Y esa es la única lata que me da Verduguito, loco, porque el loco se la jugó para crear este proyecto, disolvió su casa, Nox, y queda en nada, porque ya nos salimos todos, me salgo yo, se sale mi gente, se sale el King, se sale la gente que viene con el King, y quedan solamente los Nox, pues, weón. Ya lo llamé, le dije que todavía estaba a tiempo de recuperarte, mijín. Chelito, querido. ¿Qué pasa con ese Chelín? Pero eso me dio mucha pena Verdugo, loco. Porque yo creo que el man, independiente que le hagan meme en el server y lo hueven, pero creo que el man se la jugó para disolver su casa, creer en este proyecto sin saber que íbamos a ganar nada. O sea, el man creyó en este proyecto y terminó cagando por la decisión de un feudal culiao que no quiso hacer una puta reunión que te iba a demorar, ¿cuánto? 30 minutos, güey, no más. ¿Qué más? Se atrevieron, mijín, se atrevieron. Sí, culiao. Te digo al tiro, no hay a ganar nada, conchito. No, ¿para qué le dices esa weá? No, bueno, te voy a ir a pegar toda la. No, le digan eso. Eso es loco. Ese es el chisme. ¿Cómo? Simplemente le agarró fuerte el autismo al Dargot. A ver, Dargot siempre ha sido un imbécil, en realidad, desde Templario, que lo conozco yo, siempre fue imbécil el Dargot, siempre, toda la vida. De hecho, habla y te dice, sí, pues, guampo. Y te habla así, sí, pues, guampo. Habla como para adentro, es raro el culiado. ¿Qué pasa, pe, weón?
No, y dice así, ya pues, weón, po. ¿Qué vamos a hacer, po? Yo te Mañana juro, vamos para allá, po. Y te habla con el yo te, po. ¿Eso yo en te el juro, idioma chileno es algo? Sí, sí, es chileno como largo, culiao. decirte cómo estás, buen día, Claro, cómo te va, todo. Es todo junto. sí. Mira, No, lo que pasa, sí, es muy raro el culiao para hablar. De hecho, hablaba muy poco con nosotros. Y eso está bien, pues, weón. Pero de Templario, yo cuando entré a Templario a ayudar al Super Pancho, también entré con mi gente. Ayudamos a que Templario ganara por primera vez después de 7 seasons. 7 seasons, weón. Logramos que Templario ganara una capital, ¿vale? Y fue gracias a mí y a la gente que entró conmigo. Y ahí ese Dargot se fue. Se fue. Y se fue con el Caligari y crearon otra casa. No tengo puta idea qué pasó. Siempre Erika fue así. Ligari está jugando en mi lobby, ahí nomás la dejo. No, sí, iban a volver ahí a Eterno. por eso te han votado, Pemijín, y estaban en slot. Puede ser, sí, no, existe la posibilidad, sí. Eran puros culeados, no. Pero bien. No, pero igual, a mí el Dargot, lo personal me parecía raro porque entraba y ponía esa mierda que gritaba el emperador. Y una Ah, hueá así. no, se la debía, ¿no? No, está bien, pues, weón. No, para mí Era un era muy molesto porque estábamos en guerra y puta, el burro entra con esa porquería, weón. Y casi le digo, cállate, concha de tu madre. No, después y Verdugo en esas conversaciones que estábamos haciendo, que ya lo había puteado el Dargot, me dice, no, se le habrán subido el humo a la cabeza. Y yo le digo, ¿de qué, weón? Si es así, el weón no hizo nada. El weón que hizo la diplomacia para que estuviera la casa Eterno en esa alianza fui yo. ¿Quién fue, mijín? El weón que hizo la diplomacia para que las casas nos ayudaran y no nos pegaran fui yo, junto con Verdugo, ojo. Verdugo también hizo diplomacia ahí. Tus 15 viewers que se enteren, mijín, está huevón. Entonces hicimos nosotros diplomacia. Y por lo demás, el Nightmare era el que hacía todo lo que era el stack, armaba, estamos hablando 60 players, weón, te los ponía ahí y tenía que ponerle la unidad al primer stack, al segundo stack, al tercer stack y así. 60 players, les ponía las unidades, unidad por unidad, primera unidad, segunda unidad, tercera unidad y la artillería. El Nightmare se sacó la puta. Entonces es un trabajo mío por la diplomacia, del Verdugo, que también apoyó en la diplomacia, el Nightmare, que era el que ordenaba todas las parties, y los jugadores, obviamente, po. Pero el Dargot como feudal, weón, lo único que hacía era ir a juntarse con los gringos y que los gringos le dijeran, mira, hoy día tú vas a hacer esto, porque tampoco imponía él. Hoy día te toca a la izquierda, y el Dargot, sí, voy a la izquierda, ¿listo? Eso es todo lo que hacía. Ese fue su aporte como feudal. No era un feudal que decía, a ver, yo soy el feudal, vamos a hacer este macro, este micro, no, el macro lo hacía yo. El micro lo hacían los Caler. ¿Vale? Entonces yo le digo al Verdugo, ¿de qué se le subieron el humo a la cabeza si el culiao no hizo nada, po, weón? Pero el Verdugo me decía eso. Y me decía, puta, me decía el Verdugo, no, este weón va a cagar la comunidad, no, este cagó la comunidad, no, Verdugo estaba para adentro Verdugo, ¿verdad? Estaba afectado, lo vi afectado Verdugo. Y eso, pues, Es weón. que va a cagar la comunidad. Ya cagó su comunidad. I don't know. Vamos, sigamos con la 10, cabrón, ya. Santa Cruz, Heavy, ¿dónde va Santa Cruz? Háblale. ¿Quiénes son? Santa Cruz son los manitos estos. No puedo poner Los todo manitos, en A y en Atlas los abajo. manitos los pongo en B, a los manitos. ¿Por qué, loco? Porque son manitos, son agradables. Porque son manitos. Los pongo en B porque son manitas. No, Mira, no, casa que no conozco. No, espera, Salud. espera. Salud. Es que acá ¿Qué le pasa, están Pertito? ¿Cómo estáis, malinterpretando. Perto? A veces Aquí se pone estamos medio chimoseando un heavy, poquito, Perto, estamos. Es que mira, casa que no conozco y no sé nada de ellos, los pondría en D, directamente en D. Pero como son manitos, los manitos me agradan, los pongo en la B. Mira, bien ahí. Uy. Ya, Elu, Madre, no. ¿dónde ponemos a Bestiario Elus? Elucía, elige. ¿Y el por qué? ¿Bestiario? Bestiario, sí. Puta, no sé, porque como te digo, y por lo que escuché en las entrevistas anteriores que hiciste, tampoco pudieron hacer mucho, pues. O sea, Por eso, dependían de la otra casa. ¿Dónde lo pone usted? Yo creo que en B nomás. Sí. ¿En B nomás? Sí. ¿Qué Sí, dice no pudieron Perto hacer Chris? mucho. Tremendo vaso, préstame para la fiesta. Sí, tengo varios de estos, miji. Son de mi mujer, no son míos. Oye, ¿qué más me falta? Droxu, Brasil. ¿Dónde lo ponemos Brasil, Droxu? En B. La B. En B.
La B. No sé, po. Vamos a hacerle caso. ¿La B? ¿Por qué, Bueno. Droxu? Con esas manitas. Brasil. Perdón, perdón. Era home run. Me equivoqué. Home Yo run, lo weón. pondría mi amigo Javier Milei. Ah, mentira. ¿Igual en B? Sí, no, en B está bien. Jugaron bien su papel. Ya. Van Grover está ahí. Sí, sí. Ya, ¿dónde ponemos a Mi Dexter King? en- No, Mi King, nada que Dexter, weón. Mi King esto. ¿Dónde? No la conozco esa, qué sé yo, boludo. Ya, mi Susano. Susano conoce a Mi King. ¿Dónde la ponemos? Le ponemos en D. D, ¿por qué Susanín? ¿Por qué el D, weón? Porque lo están amenazando mi pana Capón. A Caponcito lo amenazaron, pues, weón. Verdad, perdón. O Lo también van a sí. deportar, dice. Nah, crea una categoría, la E, y ahí ponlos. Oye, Benjita, está Benjita. Vanguard, ¿dónde Dímelo. ponemos a mi pana Vanguard? Usted elige, ¿dónde? En A. En A. En A. Tú decís que merece nada. Sí. Mira, ¿Qué más me queda por si ahí? no hubiera sido porque trolearon, perdíamos la CIS. ¿Qué más? Oye, Kim, ¿votaste tú, Kim? Sí, por Paterdown. Y ahora, Vanguard, ¿dónde lo ponemos? Según tu Vanguard. perspectiva. No, me dijiste Warriors. Warrior, ahora es Vanguard para el Kim. No, Warriors, entonces déjalo en B, bueno. Me equivoqué. Pensé que era Vanguard. Ya, pero vamos con Vanguard. ¿Dónde pone Vanguard el Madre. King Soda? En B, en B. B, este en C. Y a mi pana Kaiser, ¿dónde pone a Black Templar? Háblale. En F no hay F. Bo. En D, ¿en verdad lo ponía en D? En D, Ah, los Kaiser reculeados. ¿Cuándo, weón? está rankeando. Ah, y el la weón reconcha de tu solo- madre. ¿Dónde solo ponía pasaron Black la Templar? otra vez. El Sí, Paco vamos a culiao, mierda, weón. ¿Dónde le pones a Black Templar? Confirme. Perdiendo esta basura, puede estar negando. Mi culo. Oye, En- Heavy, ¿dónde ponía Black Templar y por qué? La pelada de mi King. ¿Quiénes son Black Templar? Los que estuvieron de La, Fortaleza, la ¿no? alianza que teníamos nosotros, Sí, sí. pues, weón. Sí, sí. Puta, tenían muchos nuevos. En B nomás. Ve nomás. Listo. Sí, sí. ¿Qué No, pasa, no, espera. el Principito? Terrible. Me dije, ¿oye, escuchó la historia del Principito? No. ¿Quiere escucharla de nuevo? No. ¿Cómo putea Dargo? ¿Quiere escuchar cómo putea Dargo? ¿Quiere que le cuente la historia de nuevo? A lo que se vio en Instagram. No, ¿para qué? No. Mijín, ponle A. Al final ganaron. Algo hicieron. Le pongo a Black Templar. Mira. Sí, ponle A. Al final los veía más organizados que Nox y todo. Ponle A. Ya. ¿Quién viene? Elu, de este lado. ¿Dónde pone a de este? O no. Sí, de este lado. Elu, ¿dónde? Ese. Ese, sin duda. May Susano, Mu, ¿dónde usted pone a Mu? Sí. ¿Ah? Ese también. Ah, la Susano reculeado. Ese con Ese te echo. Los F. dos en ese. Dexter y Mu en ese. Espérate, deja cambiar la música, ahí sí, ya. Ya, ¿quién viene ahora? Pian Grover, ¿dónde pone a Brasil usted? Háblele. Brasil. A Brasil en C. En C, Brasil. Ay, ¿por qué lo tiró para C? Usted. ¿Cómo te atreves? Sí, por el número y por lo que vi que hicieron, no vi que hicieran mucho. Mira. ¿Qué me queda? ¿Quién no le he preguntado? Hable. Queda Atlas. Mira quién es. No, pero ¿a quién no le he preguntado? Al Chelo parece ya el mío. Oye, al Roxo no le dejé en Atlas. No. Dorosu, Atlas, ¿dónde lo pongo, Dorosu? Z. ¿Ah? Pues no, en M de muerto. No, Mira. pa' que No, esa- terrible. no, tenemos de la S hasta la D. ¿Dónde pongo a Atlas según usted? En la M de mi amor, Javier Milei. ¿Dónde? Boludo, porque tú compáralo con todas las casas que tenían gente, boludo, no podían hacer nada, tenían que tener siempre sus 70 monos a hacer algo, porque no podían estar solitos. No. ¿Dónde lo Boludo, ¿te pongo, acuerdas weón? Dime. S, A, B, C. ¿En la La D? D, la última de la D. ¿En B? La D, Oh. la D, la última La D. de la D. La D. Acá abajo, Oh. El dios del macro no lo salvó. Oh. Ya no está Fanny, ¿ves? Ya no está Jani. Explicit, ¿quién viene ahora? A ver, ¿quién está? ¿Quién no? ¿Quién le falta? Heavy, Explicit. ¿Dónde? Puta madre.
¿En esta season o por el No, futuro que esta pueden season, tener? No, no, esta en la season, po, próxima weón. season, No imbécil. te voy a Ve, preguntar la ve, season ve, de SA, po, weón. Tiene que El ser año que esto, viene, imbécil. No, weón, no. ve, ¿En la B? ve. La Van ve, a la hacer ve. la ¿Dónde season ¿dónde crees que va a de estar la temporada? año más, SA, culiao. culiao. A ver, ¿quién queda? ¿Quién queda? Ares. Tanto, güey. Ya, Van Grover, ¿dónde va Ares? Ya, cagaste, Van Grover. ¿Dónde va Ares? Cómo se lavan las manos, ¿eh? A ver, déjame ver. Ares. Ares, ¿dónde? Y terminé muy abajo, necesario. No sé, usted decide dónde le pone Ve, Ares. ve. ¿Ve? Ah, no, Y igual que estoy entre C y D, C y D. Si Eternum está en D, tendrían que estar en D Sí, también. ¿Quién fue el desgraciado que puso a Eternum D, loco? Está bien. Dale. ¿cómo se llama? Pero No, no por nada, no por espera, nada. pero Van Grover, esa D de ¿Qué? Eternum fue por odio más que otra huevada. Oye, Y pero es ¿dónde que- ponía, es dónde que ponía, es dónde franjito. ponía a Ares? ¿C o D? Ponelo en D, ponelo en D. No por En nada, D. pero se unieron a Eternum. Sí. No, Ahí está no. el Perto Esa es la puso, tier list. ¿Qué dice? mira, ¿Qué Solo, ve de solo son buenos? arrastrados a la D por Eternum. ¿Qué dice Principito? Principito no la escuché, dice Principito. Que haga Yo- la historia de nuevo. yo los pondría A, weón. Pero no, tiene muy poca gente, weón. Ay. Yo los estimo, weón. A esas dos casas las estimo bastante. Ya, ¿Sí? te cacho, güey. ¿Qué vas a Espérame, saber deja- tú, Pesoda, si te peleas Deja con todo poner el la mundo? música, deja poner la música. que te Está cagas, la cosa. Dios meloso, corazón. A mí me quieren más que a ti en todas las casas de ese conche tu madre. Está ¿Cómo bien, vas a pe, matar tú? pero yo soy real, pero no estoy. ¡Ay, sí, mi amiguito! ¿Qué dice Principito? Y Dice te- terrible. No la escuché, repita. Yo Chúpaselo apoyo a eso. Capón, pues, conche tu madre. ¿Prefieren Oye, ser ¿qué hace odiado o Eternum? amado? En D, la gente lo votó a Devo, mijín. Ya no somos Eternum nosotros. Hay que decirlo, ya no somos Eternum, mijín, nos fuimos. A ti te quieren todas las casas de esa porque la mitad las creaste, cabrón. Puteé al feudal y nos fuimos toda la concha de su madre. Así, No, literal. loco, sí, yo se lo chupando el deseo nomás, loco. ¿Al DC? ¿A quién más? ¿A quién más? A mí también de paso, pues. Sí puedes. Mira, cabrón y mierda. Así que ya no pertenecemos a Eternum, se terminó el contrato con Eternum, que quedamos 25 monos libres, que somos todos los que estamos aquí reunidos y hablando con ellos, estuvimos preguntándole cosas. Si llegaron tarde lo pueden ver en YouTube, toda la entrevista, las puteadas y todo eso. Y eso, somos libres, gente, estamos ahí. Así que la única casa que se nos ha acercado, voy a decirlo, es Caponcito. Hay que decirlo. Caponcito se nos acercó, me habló a mí temprano, anduvo ahí hablando con Heavy. Así que no aceptaron los 3 mandamientos, no, loco. Lo que pasa es que yo pedía reunión, voy a contar toda la historia de nuevo. Pedía reunión para estructurar la casa, estructurarla y empezar a trabajar ya en la season porque estamos a la puerta de la esquina, ¿vale? Y Verduguito, la disponibilidad siempre. Snimer, la disponibilidad siempre. Y el feudal culiado, que es el gordo hijo puta del Dargot, no tenía la disponibilidad, mijín. Ya, pues entonces estábamos reunidos ayer. Y o sea, había que reunirse el miércoles, pero el miércoles yo tenía entrevista, el miércoles creo, o el jueves, no, el jueves, el miércoles, pero yo tenía entrevista con los chicos de ¿cómo se llama? De Explicit, con Renzi y Chima. Entonces no pude el miércoles y dijimos, lo dejamos para el jueves, pero el jueves yo tenía entrevista con el Argon Knight. Pero así todo me junté, po. Me junté antes de la entrevista, obviamente. Y llegó el Verduguito, estaba disponible el Nightmare y el feudal no estaba disponible. Se cree estrella ahora, po. Entonces no estaba disponible el culiao. Y se conecta al Discord y Verdugo me dice, oye, ahí conectó el Dargot. Le voy a hablar. Y le habla a Verdugo. Pasaron 10, 15 minutos y le digo a Verdugo, ¿qué onda? Me dice, no, todavía no me responde. ¿En serio? Sí, le vuelve a hablar Verdugo. Y tampoco, no le respondió Verdugo, el Dargot no le responde a Verdugo que lo estábamos esperando para la reunión. Entonces en eso le digo, yo le voy a hablar y le digo, oye Dargot culeado, conéctate un rato, weón, para hacer la reunión y ya está, la hacemos corta. Y cri. ¿Qué pasa, Chayancito? Estoy contando la historia porque no la había escuchado al príncipe. Y no me contesta. Entonces ya ahí ¿cachai? Pues me conocí por Chayanne, yo soy recaliente, entonces ahí ya me recaliento. Y le digo, oye, culiao, si no conectáis, me voy a la concha de tu madre. Así de simple, porque, no,
Le puse, si no conectas me voy a la concha de tu madre porque la estás haciendo muy larga. Así le escribí textual. Tengo el screenshot. Y me responde, dale, chao. Así me pone el culiao. Dale, chao. Ay, ¿qué me dijeron? ¿Y qué me dijeron? ¿Qué me dijeron a mí? Oye, feo culiao. Le dije yo, ¿qué dale, chao? Le puse, los cumbré a chuchapos, mijín. Los que me conocen, me conocen. Los cumbré a puteapos, mijín. Y me dice, no, es que yo, la reunión era para el miércoles, no pesco irresponsable, sorry me pone. Y yo me caliento, oye, concha de tu madre, le pongo yo, si llevo más de 1 semana y media pidiéndote una reunión y te hay hecho el weón, y ahora me salís con ese screenshot, ándate a la concha de tu madre, feo culiao, así, textual. Lo mandé a la puta, mi hija. Y Verdugo me dice, Verdugo estaba ahí, y le cuento a Verdugo, no, sé que mandé a la concha de tu madre, y le mando el screenshot al Verdugo. Y Verdugo quedó así. No, a Verdugo le cambió el rostro, le dio un parálisis cerebral ese culiao al Verdugo. Cuando vio que pasaba eso, pues Verdugo no quería que yo me fuera. Y Verdugo quedó, mi hijo, está cagando la comunidad. Me decía Verdugo, está cagando la comunidad. No sé, Verduguito, ahí tenía el screenshot, para que veáis que no te estoy mintiendo. Pero no, yo me voy. Así que, y Verdugo me decía, no, voy a hablar con la gente para cambiar al feudal, no sé, le dije yo, es tu problema, le dije yo, es tu problema, no es mi cacho. No, pero no te vayas porque yo voy a hablar, pero no te vayas, a ver si puedo arreglar las cosas, me dice Verdugo. Loco, vuelvo a decirte, Verduguito, es tu problema, ya no es mi problema. Y yo tenía la entrevista con el Largo, pues bueno, ayer. Me voy a la entrevista y después me salgo de la casa. Me salí del Discord, sí, y me fui a la entrevista con el Largo, que salió bonita la entrevista con el Largo. Y después me vuelvo a conectar al juego y aparecí bugueado, Chayanne. ¿Recuerdas esa weá, Chayanne, culiado, esa bugueada? Bueno, aparecí bugueado de nuevo. Y no tenía casa, ya me había expulsado el Dargos culiado. Así que esa es la historia. Entonces ahí ya nos fuimos todos a la concha de tu madre y se acabó el contrato con Aeternum, mijín. Así. Así que ahí estamos, pues, loco. Salud, cabrón, por eso. Terrible ese bug, Chayanne. Hace tiempo que no me da ese bug, culiado. Aparecí bugueado de nuevo, sin casa, weón. Qué terrible. Focus Luz Eterno, no. A ver. Se fue el King Soda con su gente. Me voy yo con mi gente. Vuelve a ser Nox con otro nombre. Literal, ahora sí, literal. Vuelven sus macros de Nox, vuelve la micro de Nox, vuelve todo lo de Nox con otro nombre. Ahora no sé si van a seguir en Aeternum o vuelven a Nox, no tengo idea. Volvieron los Nocitos, totalmente. Y justo en la entrevista con el Largo, yo le decía, que me partió la casa, oye, sí, pero son los Nox. Yo le decía, no son los Nox, weón, porque no está solamente los Nox, hay 3 stacks aparte de los Nox. Ahora yo puedo decir que son los Nox, o sea, la casa Aeternum hoy en día es Nox con otro nombre, literal. Aeternox. Y ya está. Y sí que nos fuimos, mandé a la concha en sumar el feudal reculeado. Y nada, ahí estamos. 25 players libres recibiendo ofertas. El único que se ha acercado a hablar con nosotros es Caponcito. Les voy tirando la data nomás. Así que eso, pues, loco. Ojalá que les vaya bien a los cabros. Igual, a ver, yo hablo solamente mal del feudal culiado, que es un irresponsable concha de su madre, hijo de puta, que no ha trabajado por la casa. Todos los feudales y todas las casas están trabajando para reclutar jugadores, por ejemplo, como de Atlas, o reclutando nuevos jugadores. Y este feudal hijo de puta no hace nada, no recluta, no habla con su gente, no estructura su casa para ver qué van a hacer la siguiente season. Así, literal. No hace nada. Entonces yo quería hacer una reunión, estructurar la casa y empezar a trabajar ya. El inicio de season está a la vuelta de la esquina. Pero este culiado del Dargos no hace nada, boludo. Nada. No trabaja, no habla con gente. Al único que reclutó Chayanne y Caligari. Mira la weá que trae, weón. ¿Ah? Entonces, no me weí, pues weón. Trabaja, vos tenés que trabajar, culiado. Entonces Verdugo me dice, me dice el Verdugo en esa reunión, en el rato que estábamos ahí, que ya lo había puteado y le había mandado el screenshot, me dice el Verdugo, no, a lo mejor se le subieron el humo a la cabeza. Y yo le digo,
¿Qué humo en la cabeza, culiao? Si este conche de tu madre ganó la season porque yo le hice la diplomacia para hacer alianza, hablamos con el máximo, porque jugamos con él. El Mía también me metió mano. Hay varios que metieron mano para que fuéramos la tercera casa. Con las casas pequeñas para que no nos pegaron, yo hice la diplomacia. Hablé con muchas casas para hacer PNA y pegarle a Dexter y a la alianza. Verdugo ayudó por otro lado. Ahí tengo que reconocer lo que Verdugo también ayudó. Y en base a la casa, los jugadores lo hacía Nightmare, hacía la lista, se pegaba la paja de ordenar a 60 monos. Y el Dargot no hacía nada, culeado, nada. Lo único que hacía era ir a la reunión con el Máximo y decirle, Máximo le decía, listo, hoy día te vaya a poner de culo en esta esquina. Y el Dargot le decía, sí. Y listo, eso era todo lo que hacía, weón. ¿De qué feudal? Entonces yo le digo al Verdugo, ¿de qué humo se le van a subir a la cabeza? Si el culiao no hizo nada, era un feudal de papel. Los que mandaban la casa detrás de él era yo y el King Soda. Aquí está King Soda de testigo. El loco no tenía nada, no hacía nada. Entonces, ¿de qué hablamos? Era el one que representaba la casa. ¿O no es así, King Soda? Sí, tal cual. Sí, literal. Nosotros nos encargamos de todo, diplomacia, armar los stacks, por lo bueno no querían separar, para ello era meter toda la gente, los 70 monos en un asedio, pues bueno. Y nosotros trabajamos y empezamos a separar la gente, a trabajar con la gente a poco, pero él como feudal no hizo ni una weá, entonces el Verdugo me dice, no, se lo subieron al humo en la cabeza, y yo le digo, ¿de qué, weón? ¿De qué? ¿Humo de la cabeza de qué? Si no hizo nada, weón. Un weón ausente, no tomaba decisiones, no llevaba la rienda a la casa. ¿Subirse los humos de qué? Así fue. Y nada, Verdugo quedó afectado. Me dije, yo creo que hoy día está tomando de acepan, toda esa weá. Ah, es broma. No, pero Verduguito no quería que nos fuéramos. No quería que nos fuéramos y bueno, pasó nomás, pues weón, no. Cuando no quieren, pues bueno, no puedo obligarlos tampoco. Y eso fue lo que pasó, gente. Así que ahí se terminó el contrato con Aeternum. Y hoy día ya son Aeternox. Para que todos sepan eso. No estoy ni yo, ni mi gente. No está ni King Soda, ni la gente de King Soda. Van a volver a plantar papas por 10 seasons más. No sé qué irán a hacer, weón, ¿no? A lo mejor se creen el cuento, pues Chayanne. Pueden creer que pueden hacer una alianza buena. A pesar que, como les estoy contando, o sea, la casa a Eterno se metió a esa alianza porque yo fui el culiao que hice diplomacia ahí. Junto con la mía Tulapia, hay que decirlo. ¿Vale? Porque habíamos jugado con el máximo. Ahora, ¿qué van a hacer? Ni puta idea, pues, bueno, no sé. Lo habíamos hecho bien, o sea, independientemente que jugaran bien la gente o jugaran mal, pero había un trabajo detrás. Lo que hizo el Cheyenne. Pero no sé, pues, le dio la locura a ese Dargos culeado. Y ya, pues ahí yo no. Vos sabéis que no atiendo muchos hueones. Yo me caliento el ligerito, weón. Y ya está. Eso fue. Y se acabó el amor con. ¿Cómo se llama? Con Aeterno. Así que bien por Dargos, pues, weón. Que siga ahí, con feudal. Irresponsable de mierda, weón, no trabaja por la casa, esperan que todos trabajen por la casa, por él. Y ahora le queda un camino que ya no estoy yo. Nightmare se baja de hacer todo el trámite y hacer las parties y elegirá a otras personas. La verdad no sé qué irán a hacer, ojalá que les vaya bien a los cabros. O sea, el problema es con Dargos, no con la gente ni con los chicos que juegan en Eternum, que quede claro. Así que bien, pues, weón, no sé qué irá a pasar. Típico feudal templario, weón, sí, yo creo. No va a hacer ni una weón, no, si no ha hecho nada hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. No ha reclutado gente, no hace diplomacia, no ve qué casas se están creando. No, el man está esperando que el 19 arranque la season y ahí recién va a decir, ya, ¿qué hacemos ahora? A ese nivel, pues, weón. No podéis, pues, weón. Vos tenés que tener... Tú tienes que tener un plan de trabajo. Tienes que tener un plan de trabajo, pues, weón. Cualquier casa. Y si hay una casa que no tiene un plan de trabajo, weón, no, estáis mal, ¿verdad? Excepto que vaya a jugar de chill. Si vaya a jugar de chill, bien, ok, da lo mismo. Pero si queréis competir un poquito más serio, tenéis que tener un plan de trabajo.
lo que no tiene. Dargot a lo menos no lo hacía. Lo hacía yo, lo hacía Verdugo y lo hacía Nightmare. Ya no estoy yo. Verdugo está en Black Templar. El King Soa se salió. No tengo puta idea qué irá a pasar ahora con los chicos de Eterno. Que no es mi problema, el problema es de ellos. Así que bien, pues. Mijín, ¿tú estás juega serio o de chill? Jugamos serio. Nosotros tratamos de jugar serio. Nosotros jugamos serio, loco. Tratamos de jugar serio. No sé, no seremos los mejores hueones del mundo, ¿vale? Pero jugamos serio. O sea, a mí a lo menos me gusta la seriedad. Trato de que vaya ordenadita las cosas. Y cuando no se puede nomás. Po. O sea, cuando no se puede ordenar todo, no se ordena todo, po, bueno. Y ya está, y bien. Así que eso. El wall es mochila, toda la razón, sí. Sí. Ese wall es mochila. Más encima pone una M2 en el computador y quemó el computador. No, terrible ese wall, culiao. Pero lo bueno de esto es que Wolf se va a quedar en Noxpe, ¿no? Rescatable. Hizo muy buenos amigos con Nox el Wolfito. Creo que se cree Oye, uno más. oye, cuéntale lo que le dijo el Droxo, porque el cual no sabe. Ese gol no sabe, po. A la aclaración de Droxus. Po. Sí, el Droxus dijo, le preguntaron, Droxus, ¿dónde te vas tú? Y dice, no, donde se vaya mi wall lo sigo. Mira, le salió gay esa wea. Está grabado y lo pueden escuchar en directo esa wea, vigila. Así que eso, vos, cabros. Sí, está ahí. Revisen el video y van a encontrarlo. Y de todas maneras, esto se va a YouTube, cabros. Así que. ¿Qué dice? Vamos a ver el chat. ¿Qué dice? No, mira ese Chayanne con lo que te puso Drox. Espérate. Terrible. Drastulapia dice: yo lo hice alianza para pegarle y me salió mal. Sí. Caboncito, Ares recluta expulsado de las casas y veteranos petes de Zeus. Oh. De Zeus, ¿qué dice? No iré a Ares Cabón. Ya basta. Sí, eran pololos antiguamente. Cabón que dice: Merkel va a llorar, jajajaja. ¿Qué dice Chayanne? Siempre supe que era huequito ese Droxus. No. Sí, loco, sí, así dijo. Pueden buscarlo, loco. No sé en qué minuto del stream dijo. No, si donde vaya el Wolfito voy yo, así, la wea maraca, por loco. Tremendo chivazo. Ya, cabrón. Ha pasado ya 2 horas 15. Algo que decir, empecemos a despedir este stream de mierda con el Team Imbécil. Empecemos por Benjita Love. ¿Qué tiene que decir Benjita? Benjita está de cumpleaños, loco. Está de cumpleaños y dijo que no iba a soplar la corneta todo. Así dijo que no iba a soplar la corneta todo. Confirme, Benjita. Vale. Voy al tiro, dice. ¿Cuántos años cumple? Dijo que iba a soplar. Pasa al siguiente, dijo. Dice calmado, voy al tiro, pasa al siguiente. Oye, pero si ya nos vamos, Benjita. Estoy clonando al huevo. Qué verga. Ya, Droxu, ¿algo que decirle a la gente antes de irnos, mijín? No puedo creer que haya durado tanto. Nos pasamos. Oye, ¿es verdad que donde sea el Wolfito lo hay de seguir? Confirme. Lo lograste, Droxu. Eliminaste a ¿Qué querés decir? Está ahí grabado. Está ahí grabado, culiao, te va a hacer el medio clip de esa wea. Oye, Elu, ¿algo que decirle a la gente, weón, antes de retirarnos, terminar el stream? No. Kevin, ¿algo que decirle a la gente, weón, antes de... ¿Iba a decir algo, Elu? No. Yo sí. Dígame. Para las casas latinas, más que todo. Ya no me den atún, por favor. No se relajen y si van a jugar y armar algo, que se note pues, la seriedad. Pues. Que al final ellos quedan mal. Volví. Oye, Benjita, ¿algo que decirle a la gente antes de terminar el stream, Jim? Después de innumerables seasons, el stack de 2 personas de King of Soda se separa. No, ¿en serio? No, ya empezó a barrer. ¿Dónde sabe ese Benjita? A ver, confirme. No, de ver. King Soda recluta para hacer una casa. Desde que se junta con estos chus de mierda, loco, ha cambiado este imbécil, weón. No, me la container.
Ahora lo elimino pues. mis amigos este hijo de puta, weón. Me canso Fue ya. su season con altibajos, pero bueno, terminó feo, pero bueno, GG, nada que hacer. Nada que hacer. Oye, Kinzo, ¿algo que decir a la gente Sí, antes de la irnos? próxima season voy a crear una casa. No, mentira. No sé, no, nada, weón. No. ¿Qué voy a decir nomás? Que se dejen ayudar, pues la gente que sabe en su conciencia que necesita ayuda, que se deje ayudar, pues, weón. No sean Oye, imbéciles. Mía Tulapi no está con la abuelita durmiendo, le pego un chalazo. Van Grover, Pian Grover, ojo. Ahora es Pian Grover. Gracias por la feliz cum Oye, para sí, todos este ¿Cómo? cumpleaños. ¿Es verdad que nos vaya a tocar la corneta todo? Confirme. Así está diciendo la gente en el chat. Está de cumpleaños la Benjita, weón. Feliz cumpleaños, Benjita, weón. Terrible. Sí. Pero si usted dijo que iba a tocar las cornetas, weón. Sí, esa weá lo que dice el Chayán. Sopla la vela al toque, Benja. Cállate, boludo. Saludos, Benjita, por su cumpleaños. Feliz cumpleaños, Benja. Agradecido. Sí. No se invitó a todos los amigos del barrio. Invitó a todos los amigos del barrio ahí a que le iba a soplar la velita. El culiao maraco. Culiao maraco. La wea loca, weón. Mi regalo de Eternum fue que me expulsaron ya. No, me salí antes, broma. Oye, Mike Susano, la única gringa loca que es nuestro amigo personal, loco. ¿Algo que decir, Mike, antes de irnos de este stream? A la comunidad, ¿algo que decir? La comunidad, sigue jugando. Deja el ligo. ¿Entiendes? Pero siempre va a haber bardeo, ¿me entiendes? Es parte del juego de comunidad, básicamente, que tenemos, con los gringos y los latinos. Pero sí, más disfrutar el juego, ¿me entiendes? Yo pienso que tenemos poco tiempo, ¿me entiendes? Ojalá que no, pero sí. Voy a llorar. Oye, Susano, ¿dónde juega la próxima temporada? Confirme. Ya, y como lo dije, ando de chill ahorita. Quiero retirar. Cuando dice ando de chill, mentira. Voy a estar así, ¿me entiendes? Pero sí. Mentiras. Soy un mercenario, necesito soberano para nueva tropa. Calla. Tengo como 27 de cuervos divinos, un bombarda. 27, mentira, este weón, este gringo de mierda tiene más de 100 cuervos divinos, así nomás lo digo, más de 100, weón. Más de 100. Y más encima vamos a hacer los cuervos divinos afuera cuando tenéis que salir y el hijo puta se lo gana a él, weón. Calla, boludo. Terrible. ¿Tiene 100 cuervos? Yo quiero eso. 100 cuervos tiene, sí, weón. Y más encima cuando salíamos a hacer esa weá heavy, el loco se ganaba el cuervo él, weón. No, terrible. Bueno, gente, voy a hacer un raid al Barbita. Por mi parte, muchas gracias. Ahí estuvimos aclarando lo que había pasado, que la gente a lo mejor no se había enterado, que putía esto, otro. Team Imbéciles ya no pertenece a Eternum. Estamos libres. Y nada, buena season para todos la que viene. Me quedan entrevistados todavía. Y eso sería, gente. Los dejo con el Barbita y nos vemos en la próxima, gente. Chao. I won't be your backup.